el Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo estás? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, pasó esta fecha realmente emocionante, digo, ¿verdad? Desde las cosas que pasaron en cuestiones futbolísticas y otras no tan buenas para el club Cerro Porteño, por ejemplo, que estaba ganando 2-0 y termina el partido empatándole de una manera poco... Otra vez. Es improbable, o sea, pensé... a ver, decir improbable, pero justo se dio con el equipo que repitió, entonces le querés buscar la vuelta. Sí, pero convengamos que es poco pensado lo que pasó, poco pensable. Presidente, un gusto de saludarte, doctor Vitore, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien. Un placer conversar contigo. Gracias, doctor, por atendernos. Bueno, contanos, presidente, por favor, puntero del campeonato y jugando de una muy buena manera, hasta yo creo que la diferencia pudo haber sido mayor y ante un equipo que tiene su peso en este campeonato, presidente. Sí, la verdad que sí. La verdad que el equipo está funcionando bien. Tuvimos una semanita brava con un montón de problemas. Nos hizo tener que modificar el equipo prácticamente casi en su totalidad. Entre los jugadores que teníamos con el problema del COVID, más algunos que teníamos con sospecha, que nosotros por decisión de la comisión directiva se hizo que no jueguen esos jugadores que tienen en observación, a pesar de que habían dado negativo, ¿verdad? Lo mismo como nos habían pasado todos los días correspondientes, nosotros los separamos del plantel para tener seguridad, para que no entrar en ese comentario de que el contagio y eso. Entonces nosotros directamente hablamos con el cuerpo técnico y el cuerpo técnico accedió, ¿verdad? Sacamos a esos jugadores, los dejamos reposar y tuvimos que armar un equipo prácticamente nuevo, ¿verdad? Porque entre los que estaban con positivo y los que estaban con negativo, pero sospechados, que todavía había sospechas, teníamos 12 del plantel fuera del equipo titular. Y aún así se pudo hacer un equipo fuerte, respetable, un partidazo anoche de vuelta, intenso, con un ritmo importante. Y yo creo que se va consolidando, ¿verdad?, lo que el técnico quiere implementar y lo que la interpretación que los jugadores dan a eso, ¿verdad? Y con eso se está consiguiendo realmente tener un juego intenso, bueno, porque Nacional ayer jugó muy bien. Es un equipo difícil, duro en su cancha, y sin embargo sacamos un resultado positivo, grande, abultado, que hasta te diría en algunos momentos podía haber sido más. Presidente, ya que estamos con el tema hisopado, hubo un comunicado de Cerro Porteño en el que pide a la PF que se aclare el hecho de que Libertad haya hecho 3 testeos adicionales hora después, dice, del partido con Cerro Porteño. ¿Cómo toman esto en Libertad? Mira, yo te voy a decir una cosa, yo no voy a entrar en ese jueguito de lo que dice uno, lo que dice el otro. Nosotros hacemos lo que dice el protocolo de la ATF, ellos tienen todos los datos. Trabajamos con un laboratorio importante de la capital que está certificado por la ATF y ellos son los que manejan. Es más, como te repito, nosotros teníamos casos negativos para el partido de ayer, de todos esos chicos que habían aparecido en un acontecimiento social. Nosotros los separamos del equipo, no practicaron, estuvieron separados del resto y no participaron ayer del juego. Pero ellos tienen negativo y aún así nosotros lo hemos sacado para justamente que no se diga este tipo de cosas. Yo no voy a entrar en ese jueguito, no me interesa. Me interesa que el equipo trabaje, que esté jugando bien. Las incorporaciones que trajimos, por lo visto, han sido buenas. Se trabajó mucho el año pasado en eso, en hacer un diagnóstico de las cosas que no habíamos hecho bien y teníamos que corregir. Y creo que se está dando su fruto en este campeonato que recién empieza, ¿verdad? Que no acá hay que ir con mucha humildad, con mucho trabajo, partido a partido, y va a ser un campeonato bastante difícil. Presidente, ¿con qué ojos ves
la activación otra vez y la intervención directa y el manejo unilateral de la APF de nuevo en los controles de COVID y el protocolo en el fútbol? Yo estuve en la reunión del presidente y yo apoyé esa moción. Apoyé porque creo que es la forma de que se evite también todo este tipo de comentarios y eso que no llevan a nada bueno. Yo creo que no llevan a nada bueno. Acá nosotros tenemos que tratar de combatir este problema todos juntos, porque este es un problema no solamente nacional, es un problema mundial, y tenemos que tratar de hacer todo el esfuerzo posible como para poder sacar adelante. Queremos nosotros, y esa fue la propuesta y fue la posición de todos los presidentes de los clubes de primera división, de que tenemos que tratar de que el campeonato continúe, de cuidar este campeonato, tratar de que no sufra interrupciones, y que eso va a fortificar no solamente a todos los clubes nuestros, sino también al campeonato y a la Selección Paraguaya de Fútbol. Esa fue una posición de todos los presidentes de los clubes de primera división, ¿verdad? Y yo apoyé eso, pero creo que es lo más conveniente. Doctor, dejaste muy en claro tu postura con lo que es el comunicado de Cerro. Ahora, yendo a los hechos, ¿quiere decir que después del partido del lunes pasado ustedes realizaron test a algunos jugadores? No a algunos, siempre hacemos después a todos. O sea, a todos los jugadores. A todos hacemos. Pero no solamente a los jugadores, a todo el staff que está comprometido dentro de eso. ¿Por qué? Porque siempre hay intercambio de gente en los partidos, hay saludos, hay de repente abrazos, hay entonces lo hacemos de rutina. O sea, que haya sido una cosa circunstancial por esto, ¿verdad? O sea, ustedes, además del testeo semanal que ahora se cambia con el control centralizado de la APF, ustedes después de cada partido también realizaban el hisopado correspondiente del PCR. Sí, el departamento médico tiene un protocolo que utiliza. Pero a lo que yo voy nomás es lo siguiente. Fíjate de qué estamos discutiendo, de qué estamos hablando. A mí me gustaría hablar del partido. A todos nos encantaría, doctor. Pero, o sea, yo voy nomás, y ese era el trazado que uno hacía. Es la primera vez, inclusive, hasta la semana pasada, el propio doctor Bruste nos decía que era casi improbable que se genere una especie de contagio en un partido de fútbol. Porque si se da en un entrenamiento, en el vestuario, inclusive en reuniones sociales, saliéndose de las burbujas, todavía uno puede decirle, miren, ajusten este comportamiento, pero si se habla de un partido de fútbol, eso ya es prácticamente incontrolable. Entonces uno iba más hacia ese lado, no el tema de fuiste vos, capaz fuiste vos, sino preguntarte el tema de los testeos, y lo que vos decís es que Libertad, después de cada partido, también hace un test fuera de lo que es el test semanal que exige la Asociación Paraguaya de Fútbol. Sí, nosotros, eso el departamento médico determina cuándo hacer. No te digo que siempre se hace, pero ellos lo hacen de acuerdo cuando ellos creen conveniente. Y se hace porque, como te digo, nosotros estamos combatiendo a un enemigo que todavía no lo conocemos bien. No solamente en el fútbol, ¿verdad?, sino en todo el campo sanitario del país, ¿verdad? Y entonces, cuanto más se extremen las medidas de control y precaución, es mejor. Y aún así te das cuenta que hubo un brote en el club, ¿verdad? Nosotros también estamos convencidos de que esos brotes se deben más a situaciones, a un relajo, un relajamiento más bien a la parte social, que se dan los contagios, ¿verdad? Que no solamente en el fútbol, sino en todos lados, ¿verdad? Pero tratamos de cuidarlo lo más posible como para que se trate de evitar eso, ¿verdad? Y así estamos ahora. Presidente, te tenemos muchísimo respeto a vos y lógicamente a la institución de Libertad, que es una institución modelo, y también tenemos un respeto muy grande hacia el trabajo que hace nuestro compañero Federico Arias,
porque lo conocemos muy bien y sabemos de su trayectoria y creemos que nadie lo puede apuntar con el dedo. Entonces, en función a esto, doctor, al respeto que te tenemos y al de Federico también, queríamos un poco, si querés, está Federico acá, ya el partido previo a Libertad Nacional, en la previa del choque que tuvimos ayer, él estaba haciendo una aclaración y que me gustaría un poco, doctor, porque sos muy respetuoso y te agradecemos siempre que nos atiendas al aire, porque es muy importante que los dirigentes hablen, y en este caso una autoridad, un presidente de la institución como Libertad. Entonces, doctor, si me permitís, por favor, Federico te quiere saludar, por favor. ¿Qué tal, doctor? Bien, Federico, ¿cómo estás? Bien, no, porque nos comentaban algunas fuentes cercanas que había un enojo el sábado por cosas que se dijeron aquí había hablado el papá del Pulpo Duarte, del Pulpito, y uno entiende, ¿verdad? Pero me parece bien que restablezcamos rápidamente el diálogo, porque el sábado parece que no quería hablar un poquito con ABC Cardinal, ¿verdad? No, lo que pasa es que te voy a explicar bien, Federico. No, yo no tengo ningún problema en hablar con nadie, porque siempre fui transparente y siempre mantuve una posición, y la gente me conoce, sabe cómo yo soy. Yo no tengo ninguna apego o ninguna presunción por mi cargo. Sé que es una cuestión circunstancial y trato de hacer lo mejor posible. No, lo que pasa es que de repente uno también tiene su vida, ¿verdad? Y de repente los horarios que ustedes tienen en los programas deportivos muchas veces no concuerdan con lo que nosotros tenemos. Yo te digo, el sábado yo tuve 78 llamadas que no contesté en un lapso de 1 hora y pico. Es imposible. Eso es más lo que yo te digo, y le pido disculpas, ¿verdad? Si de repente fue a ustedes, pero yo no es ninguna cuestión personal, ni mucho menos, y menos con ustedes, ¿verdad? Yo nunca tuve ningún tipo de problema con nadie, y muchas veces hay cosas que no puedo decir porque forman parte, ¿verdad?, de la estrategia, muchas veces del club, y otras veces, las veces que puedo decir, ustedes saben bien que yo siempre fui abierto y les voy a comentar y les voy a decir todo lo que puedo hacer. Eso de Federico no perfecto, absolutamente nada. Perfecto, y bien que se siga dialogando, doctor, que forma parte del protocolo y de ajustar la cosa con el plantel. ¿Ustedes le hicieron algún comentario a aquellos jugadores que públicamente se sabe tuvieron acontecimientos sociales para que se vuelvan a cuidar, porque eso tuvo mucho que ver también con el tema contagio? Mira, permanentemente nosotros estamos hablando con ellos, habla con el departamento médico, le explica toda la situación, porque nosotros podemos cuidar, y digo nosotros los clubes, ¿verdad? No solamente Libertad, los clubes, nosotros podemos cuidar y ser celosos de todo el protocolo dentro de lo que son las instalaciones del club. Después ellos tienen una vida social, personal, familiar, ¿verdad?, donde le hacemos hincapié, ¿verdad?, de todos los problemas que pueden haber, de los peligros que pueden correr, no solamente ellos, sus familiares, algunos tienen sus padres, otros tienen hijos pequeños. Le decimos, esto no es macana, esto no es broma, hay más de 3.000 muertos, hay que tener cuidado y bueno, pero tampoco podemos ser policías de lo que ocurre, no podemos estar detrás de ellos en esta cuestión, ¿verdad? Y vos te das cuenta que lo mismo, de repente saltan situaciones que no corresponderían a conductas, ¿verdad?, de jugadores altamente profesionales. Sí, se está estudiando en la comisión directiva, por eso de hecho lo habíamos separado del plantel para el partido de ayer, porque nosotros, a pesar de que se habían hecho los resultados al día siguiente y dieron negativos, nosotros dijimos no, son pocos días, vamos a esperar nomás, vamos a prescindir de estos jugadores que eran jugadores importantes ayer, porque teníamos encima más de 10 que no iban a jugar. Entonces dijimos no, vamos a precautelar la salud de todos, lo sacamos del plantel y bueno, después ameritará una charla con ellos a nivel de directiva, porque de vuelta son situaciones que
no se debería andar en un plantel, como te digo, altamente profesional como el que tenemos. Claro, para no arriesgar y informábamos el sábado y vamos bien porque son Báez y Mejía, que también habían mencionado que se hicieron el test, que le había dado negativo, pero ahora está contando la verdad, por qué no estuvieron ayer, para no arriesgar, para no ganar ningún problema. De aquí al miércoles, ¿está controlado el tema o la parte médica le dijo que podría haber otro caso, doctor? Y vamos a volver a hacer el testeo seguramente entre hoy o mañana para ver cómo están, no hoy seguramente ya, de todos los jugadores de vuelta, porque no hay prácticamente tiempo, el miércoles ya tenemos de vuelta partidos. Por lo menos lo que te puedo decir es que no hay ninguno con síntomas. Los que jugaron ayer jugaron a un ritmo muy importante. Yo creo que no habría ningún problema, y volveríamos a testarlo a Báez y a Mejía a ver cómo sigue la evolución. Si siguen dando negativo, entonces seguramente ellos también entrarán al plantel, y si dan positivo van a tener que cumplir su cuarentena, ¿verdad? Pero por la parte de síntomas, eso yo creo que están negativos, ¿verdad? Pero no podemos arriesgar. Presidente, para cerrar, una cuestión futbolística. Después de los puestos ayer, ¿crees que Libertad tiene dos planteles de primer nivel? O sea, dos equipos, porque ayer jugó mechando con la consabida situación de lo que estábamos hablando, pero hubo una mezcla de jugadores habitualmente titulares y otros no. Pero con esto demuestra un poco Libertad que tiene dos planteles, ¿crees? Sí, totalmente, definitivamente, y te diría un poco más de dos planteles. Más de dos planteles. Sí. Va a estar difícil entonces para los rivales de Libertad, presidente, Y ya demostramos que en estos 3 partidos, por lo menos, no digo que no digo superioridad porque no es la palabra que corresponda, pero sí demostramos un acatamiento a lo que el técnico plantea, un equipo que mantiene una intensidad fuerte durante todo el partido, un equipo duro, y hay algunas cosas obviamente que hay que ajustar porque hay que ir corrigiendo los detalles, como por ejemplo en la definición, ¿verdad? Porque ayer mismo era un partido que podíamos haber definido mucho antes, pero son cosas que hay que ir corrigiendo, que el técnico las trabaja día a día, y que lo importante es que los jugadores asimilan perfectamente bien eso, y hay una sana disputa entre ellos para ver quién es el que juega, ¿verdad? Porque hoy en día nadie tiene su puesto asegurado. Para lo que estaba hablando con Bruno y corroborar el tema de la importancia del plantel, los ausentes fueron Adrián Martínez, Héctor Villalba, Lucas Sanabria, Seba Ferreira, Antonio Vareiro, Leonel Bangioni, José Canale, Blas Cáceres, Morini, arquero juvenil, y como explicaba el doctor Mejía Ibáez, por las dudas, para no arriesgar. Y con todo esto, tenía en el banco de suplente a Iván Franco, por ejemplo. Ese es un equipo que vos le pones otra camiseta y puede ser campeón, Sí, totalmente. Yo diría que, aparte de lo que vos citaste, que yo no voy a dar los nombres, hay 3 o 4 más. Mira vos. Y no te olvides que está Campuzano, que se operó de los meniscos, que se está recuperando, que está en un periodo de recuperación ya de la parte de fisioterapia. O sea que hay material ahí. Ahora, de que se puedan dar las cosas, eso ya depende de muchos otros factores, pero por lo menos la materia prima ahí existe, y si se puede trabajar bien y se sabe utilizarla, yo creo que da como para soñar. Hasta ahí te digo, pero después ya hay que plasmar eso en la cancha, porque vos sabés bien que ahí es donde se ganan los partidos. Presidente, felicidades, Libertad puntero del campeonato, juegan el miércoles ante Guaireña, se puede ampliar la ventaja, pero gran victoria. Libertad le ganó a Cerro, le ganó a Olimpia, ahora le ganó a Nacional. Equipos fuertes dentro de los considerados, inclusive candidatos. Faltó Matías Espinosa, otro lateral izquierdo. Matías Espinosa también, sí señor. Pero fíjate hermano, yo te digo, se ganó, es cierto, 3 partidos con rivales directos, rivales duros, fuertes, pero ¿sabes qué es lo que más entusiasma? Que se ganó jugando bien, y eso es lo que es bueno. Sí, y mira que igual Garnero la otra vez, después del partido contra Cerro, si mal no recuerdo, dijo que él todavía espera seguir ajustando muchas cosas y que espera dominarle al rival. O sea, evidentemente Garnero
está demostrando que es un gran director técnico que trabaja en serio y eso se nota definitivamente. Presidente, de nuevo, muchísimas gracias, muy amable. No, el agradecido, como te digo, siempre soy yo, porque me permiten de repente aclarar algunas cosas que muchas veces quedan ahí en el tintero y conviene dejarla bien clara. Gracias, presidente, felicidades. Gracias a ustedes. Adiós, doctor Rubén Di Torre, presidente del Club Libertad. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Vamos a aprovechar el tiempo en televisión. Podemos ir a lo de Francisco Chiqui Arce y Troadio Duarte. Qué increíble manera. Yo la palabra que quería utilizar es impensada forma, ¿verdad? Impensada forma y de cómo se da el empate de Guaireña contra Cerro cuando estaba ganando Cerro en 3 minutos. Yo decía hoy, haciendo honor al pueblo villarriqueño de los Guaí, ¿verdad? Con mucho respeto. Pero a los Ciclón ganó Guaireña. Un o sea, empató, sí, pero sí. A los Ciclón. Un sabor con sabor a victoria, ¿verdad? Es increíble cómo el gol del empate incluso muy parecido al del empate del año pasado. Sí. Me acuerdo que aquella vez se dijo Enzo Jiménez quedó como lateral derecho. Ahora estaban todos. Y realmente Arce aclaró en conferencia de prensa que ni él ni el cuerpo técnico dio la orden de tirarse atrás. Se despega de eso. Se despegó, claro. Dijo, acá fue decisión de los jugadores. ¿Se relajó Cerro? Pregunto. Yo creo que se relajó. Se quedó. No, se relajó. Una cosa es quedarse. Aguántame, por favor, Ariel. Al aire, Chiqui Arce y Troadio Duarte. Creo yo que nosotros no aprovechamos algunas ocasiones del gol que tuvimos al principio. Tuvimos dos claras, dos mano a mano que no supimos terminarla bien, ¿verdad? Y con relación al equipo de Cerro, nosotros sabemos de lo que tiene Cerro Porteño, un muy buen equipo que trata bastante bien el balón, que trata de rotar mucho a sus jugadores, que la tenencia del balón es uno de los factores que ellos la tienen bien clara, ¿verdad? Nosotros creo que si hacíamos el gol al principio iba a ser distinto el partido, no fue así. Después creo que Cerro Porteño en las dos únicas llegadas tal vez claras que tuvieron fueron muy efectivos y nos hicieron el gol, ¿verdad? El juego yo creo que no hace falta mucho comentario, es muy sencillo. Chiqui Arce. Teníamos el primer tiempo controlado, jugándolo en muy buena forma. Después raramente, y eso lo vamos a evaluar con ellos en la semana, cuando comencemos a trabajar para el clásico, porque nos quedamos en un lapso muy importante, porque la idea era seguir jugando de la misma forma, porque habíamos predominado muy bien, ocupando todo el espacio, agrandando la cancha, y faltando 5 minutos nos empatan el partido. ¿Por qué le costó al equipo seguir con ese ritmo gran parte de la segunda etapa? Sí, creo que se va a centrar toda la conferencia en eso, porque fue lo que todos vimos. Por un lado yo creo que porque comenzamos a perder precisión con el manejo de la pelota, dejamos de defendernos con la pelota cuando era necesario, y las que creamos de contraataque en algunos momentos del segundo tiempo las desaprovechamos. Las otras más profundas seguramente saltarán ahí en la semana de trabajo, así como dije. Bueno, lo que decía Chiqui Arce y Cerro Porteño, vamos a hablar, hoy hay mucho que hablar de fútbol, por suerte, Lo de Olimpia realmente impresionante, lo de Libertad, y Cerro es la gran pregunta. Hay muchas cosas que les voy a ir preguntando hoy, muchachos, por favor. Costa, ¿verdad? ¿Cómo? La calentura de Costa. Sí, Gustavo Costa muy enojado. A propósito, permitime, por favor, Gustavo Costa, Nicolás Maná, que 2 veces le selló consecutivamente a Alfredo Aguilar, Néstor Gorosito y Ramón Sosa. Podemos ir a las notas, aprovechamos el tiempo en televisión. Hoy estamos con peligro de gol, no se olviden, a las 9 de la noche, de 21 a 23 horas, por todos los canales de ABC TV. Canal 50 de Personal, Canal 3 Flow HD, Canal 10 de Claro, Canal 10 Claro TV+, Canal 19 y 619 HD de Tigo. Entonces hoy peligro de gol. Vamos con las notas. A mí no me gustan tanto los equipos mecanizados
que ya el contrario sabe todo lo que hace constantemente. El equipo tiene que tener la variante de jugar con 3, de jugar con 4, de jugar con 5, porque está demostrado que el Barcelona ha jugado toda la vida así, pero que llega un momento que le agarran la mano. El Liverpool exactamente lo mismo. Los contrarios te estudian y vos tenés que tener una variante de juego, pero bueno, como todo se requiere tiempo. Nosotros no alcanzamos a llevar 3 meses de trabajo todavía, entonces hay que estar tranquilo, y estamos muy bien con la comisión de fútbol, muy bien con el presidente. Mucha bronca ahora por el fútbol. Todo Gustavo Costa. El fútbol así, sabemos cómo son los partidos. A veces, la verdad, no te dan ganas de analizar nada porque se divirtúa mucho por situaciones que ni quiero hablar, porque si no son boludeces que después ni te dan bola, ni te dan bolilla. Así que el partido, la verdad, los chicos hicieron lo que pudieron. Fue un partido que me influyó mucho la expulsión enseguida. Después hubo un penal para nosotros clarísimo, que no, el pibe que tiene todos los tapones ahí, que no se realizan. Entonces son cosas, la verdad que te dan ganas a veces cuando ponen estas cosas, te dan ganas de esta mierda del fútbol. ¿Cómo? ¿Qué dijo de esta mierda del fútbol? Escuché mal yo lo de Gustavo Costa. Después vamos a escucharlo en extenso. Muy enojado estaba Gustavo Costa. Y pregunto acá, ¿tiene razón Gustavo Costa? Porque la expulsión, cuando estamos viendo la repetición otra vez en televisión, yo sostengo que a mí me da la impresión de que sí es una tarjeta, es para roja, porque hay un tapón y se queda esa pierna izquierda del jugador de Guaraní. ¿Me recuerdan el apellido, muchachos? Milton Maciel. Milton Maciel, ahí está. Sí. Contra Tálvaro. Sí. Ahora, para Dani sí, era una amarilla y no pasaba nada. Sí. Pero yo considero que acá hay brusquedad. Que sea, viste que hay jugadas donde voy a decir, y puede ser gris, esta para mí ni siquiera entra en la categoría gris. Y si había un árbitro en todo el espectro del arbitraje paraguayo que no podía usar la roja, era Díaz de Ibar. Estamos con Carlos Lito Duarte. Lito Matecombio, ¿cómo estás? Buen día, Bruno. Tranquilo, pase, ahora con el ponado de ahí arriba. Ídolo espectacular, o sea, qué bárbaro. ¿Cómo pudiste, de suerte estético será, o siempre está bien ubicado nomás? No, hemos ya de Bruno por mea, Pepe le hemos ya mañana. O pues ponte ahí, gracias a Dios, la centro, pues ponte ahí, Alborno la centro ahí, surra ponte ahí, Betibal. Sí. Claro. Alborno, no. Es un jugador que tiene mucha precisión, inclusive fue al Inter de Milán en su momento. Sí. Te quiero preguntarlo si es de gol. Entonces. No ha gol, pero no, vamos, o sea, por eso te digo gol, porque estás en el lugar en el momento exacto. Ese vea Bruno, o sea, la pueblo, o el departamento, porque te lo pone hermano, estadio número 1 y en Sudamérica ven. Sí, señor. Va en derimo Carlos, optar Cerro Porteño, o qué pico la Cerro Porteño, va esa con resultado coño en 3 minutos de Menguepe los 2 goles increíbles pues. Ya está Bruno, Cerro pero a cero veo pues talento, pero después de la chance la vamos a llevar heavy. Luego la de contrario de Yucán, y si no la pula al menos. Está pues antes voy que tú ganaste a cero a la macaneado y tan ahí está 4-3 ahí no pasó. 5 minutos, 10 minutos, a Cerro no monje, pero y queda vaya de este ponado, ya de este ponado yo tocaba la llamó lo ya no pasa, Cero Guará, oye relaja Cerro. Apea la palabra, ella se está ahí con te verdad. Relajar hombre, eso bueno, ni ya le te digo yo para allá, otra ya de la Italia. Ani diga hoy nada más para lo mitad veo ya grabación mi amor bastante. Oye, relajado, este tú, a mí sabe, te vas a tener te ñoñe cua vea ahora ni Ariel, nuestro representante del Cardinal Deportivo de Ñeme, yo cañan de
Después la no, dale, Daniel, hermano, que va a ver si hay que poner la presentación. Listo, está cerro entonces. O puta, y ve, y no calcular, y no, mire cómo hay que yo, o para votamos ahí, ya, para lo hacer, lo ganar. En el contrario, donde yo puedo así, pero hay a huella, algunos medios, Romero, Bemita, y un día, oye, para tener en el caneo, ahí va 20 años luego. O cuve por una wea de ya, cerro, pede, tarambio y cosas, pero monjeve, uno a tuya, o puta, para irse venga. Jape, monjeve, peteña, tela, y píntate la hoja y la segunda, lleva. No, pero uno no monjeve, sea, hemos, y cuando toca uno, adiós, va a tener galán, ya viene. Antes de secreto, Lito, antes de Piracal, en de secreto. ¿Vos vas a tener colito? 78 años, un buzo caldo me ando leo, un buzo caldo. ¿Busura, Hugo? Sí, ahí cuando peamos 100% luego. El secreto del Lito, entonces, es en Busú. Buzo caldo, hermano querido, mira, veas ahí, cobeta 90 años. Si una abeja, se baja, se llegó a Rulento, no anda, pero yo a Villarrica ya pone ñamo picante, ñamo limón y mí, me gusta una ollada. Deja toallo mope, no, y libre mía, oye, pues ya andé mi matorral, la música muy bella. Pira, otro pirano, madre. Lealmente estaré, Orela, lealmente, la orezona bonita y hoy la tarea, entre mandillo, mira. Ya apetece el caldo, sí. Delitos, andete un ser upila tarde lento para jugar la fútbol, tú sabes. La vaca tipo, tú sabes. Todo el tiempo, Morero, va Interliga, Interbarrio, Nacional B. ¿Entendés? Va, pero se va la Asunción de 2001, Jaime 12. A estudiar educación física, y se vea, güey, los pelotas ahí, que es campaña de hondo y cuadro, ¿viste? Jamás pero la entrenadora de 12 veces. Nino Arrua. Ya care curucha y ya el Nino Arrua. No, la Jani, hay medio cierre cero, un bebé, pero nace como negro, estudiar, se ha llegado, güey, a estudiar por eso. No, estudiamos, usted ayuda voy a Villarrica, va a terminar esa carrera. O pagamos, usted le hace plata a Villarrica. ¿Para estudiar, Lito? Educación física, yo recibí para o sea, de profesores, o sea, de preparador físico, digo. Es muy. Mañana a mí será, igual también calcular será. Ante jugadora, preparador físico, a mí Lito, y en ese momento donde eres joven jugaba Villarrica, equipo Guaireña, intermedio o antes. No, se va a jugar Villarrica ni a jugar Interliga. UPI Nacional, UPI Javier ni a jugar Interliga, Nacional, con la campaña y justo ahí, la gente y fanático, oñoan la cancha y no le es oponado y gusto a pesar lo dedica, esa gente de Villarrica ni lo yupi intermedia de 2016, ya como hasta ahí que me embutó longo a la bebé longuera. Lito, Reñe Cruzapio en algún momento chiquiarse, sí, partido iré. No, compartido no, pero siempre a ese a respetarse porque se gusta el trabajo, va a ponerme pegarme cara ahí. Siempre a saludar a su pez, entre legalmente mensaje a mi miembro, porque debo felicitar a la profesional. Sí, claro. Ese amigo ella, ahí se llamó para años. Lito, más bien delante de ídolo. Legalmente se mira y te ni le sabrás. Primera vez al estadio acá, Brasil, hasta Paraguay, Roque a Cabaña Monjo, Ceuta y Teila, Roque me hace ocurrir, a Cabaña tu detalle, y fue más divertido la pelota y pure. O sea, de dos ídolos de Oreconto, el Roque Santa Cruz, Salvador Cabaña. O mía Ceuta y Teila, hermano querido, aquel momento, ya, están jugando con allá de poco, van a actualidades del fútbol mundial. Delito, añame mina importancia tema de jugador mundial, la gol de pico de cobrar aparte donde hay por porque imponamos de ídolo herea
Ereñez no en la radio, con la Villarrica, lo mitad, litos, pero la supermercado, pagar, anda y por hilito, No, yo la premio, ese es un premio normal de ahí. Pero hoy no se pueden hacer la nada, 500.000, de super de combustible, pero hay gusto, mía. Claro. De campaña pesa. Evidente, porque era con de ahí por ello los güey, no ni me lo pidieron, me mueven y sube. A peine almacenero, que hay de almacén, tú. Ya, nada, que hay, o sea, ya para estar cero, dejó más de pagar, ¿no? Lito, debe haber libreta de defensa, Por suerte, o sea, de defensa, ahora hay peine más tirado allí. Legal, ¿verdad? ¿Qué personaje? Lito Duarte, estamos hablando con el jugador. Lito es a perjugar o guarete Interliga, vender, pero es calcular a él hay catutajara con la primera, de sueño y tirar. Por ahí de tu ya lento, no de calcular ya, porque siempre los jugadores para Interliga, a los hombres juntados, Cerro Olimpia, Guaraní Cerro, esa brinda, y le ven a ganar para tú, o tu vuelo y tal de la canasta, más tuvimos hasta allá, pese y te ve Guaireña, es un sueño total, ya, le anda ahí hace años de volver a mi gente, los que ya pues anda ahí empatado de ganar, lo mitad hace en base, y justo ahí se ve calle, dejó algunas partes, han de saludar como buena persona, ya tratamos la anda, y por el 100% de la buena persona, pero ya tratamos. Hay justo pesa, la fútbol interior no se manda a entender porque está años la Interliga, Interbarrio, cuando la primera va tú ya disfrutan, ya va a estadio, empatado, ella con la mitad, joder, quiero mi hotel, mi casa, ya informado y nada. Otra cosa, y te allá. Mira, sí, mira el rico, y te con algo, ¿dónde en la escuela chico ahí vos pégola ahí nada algunos de ahí en batalla de club ya no me hemos hecho de hacerlo 500.000 lo vamos a ayudar dos vainas. Delito, yo puta de hacer algo pregunta. Sí. Villarrica te digo o Ingetabela olimpista o la cerrista. Legalmente hablando. Será, entonces yo pude ir a no está imposible hacer bien. A veces llama ella de mensaje de Tadí, de cerrita la Tadí, no, estamos en la olimpista, se hace y la cerrita porque anteriormente yo no, que la caravana ya hacía un vocabulario ya. Te estoy saliendo de la mitad me llamo y yo cuando es ñengo ahí con lunes por Lito, amigo, Aguillende, nos invitan de Olsera a felicidades, gran actuación de Guaireña ahí, un empate sobre el final, así que, y también lo tuyo, que es muy meritorio por la edad que tenés, por todo lo que nos estás contando, así que ese amigo, un fuerte abrazo y muchas felicidades de nuevo, Ñagendú Telandegol, quédate en el circuito y ¿querés enviar saludos a alguien en especial? ¿Querés dedicar a alguien en especial este empate con tu gol, Lito? Bueno, la felicitación a alguna gente ahí ya, que hola y fanática ñembo están de 20.000 veces con dejo hasta de la tuve escuela entre se envíe ahí ya voy allá hace familia somos con el COVID de 5 años otro de 2 años de que tú necesitas ir papá donde te va y tú ¿verdad? Sí. Después se aguanta se puede saludarte Troche conmigo y Mauricio de Troche a toda la gente de Troche y de Villarrica y del departamento porque hoy por tarde están ya saludando igual a la radio, a la tele, ya por donde que tú años, una noche voy a saludar para arriba. En tu vida me voy, Lito. Dale. Sobre los 43 minutos de la segunda etapa, Guaireña controla, vamos a ver, subiendo Bartomeu sobre el costado izquierdo, desborda, vamos a ver, esto es peligroso, levanta el centro, ¡gol! ¡Duarte! ¡Gol! Duarte, Arce de un sorbo de agua,
le pasa al Ciclón? ¿Por qué se quedó estático? ¿Por qué se durmió en los laureles? ¿Por qué se cruzó de brazos? ¿Por qué se queda Cerro? Lito lo empata en la nueva olla azulgrana. Escuchen bien, Cerro 2, Guaireña 2. Federico Arias. Dicen que no hay milagro que se repita dos veces, pero Guaireña rompe ese dicho ancestral. Estaba mirando la fecha 15 de febrero de 2020. Sábado lluvioso, estadio lleno, miles de hinchas de Guaireña, un Cerro que se sentía ganador y que terminó sufriendo el empate. Aquí inmediatamente al comentar el gol de Romero, vimos otro centro peligroso de Guaireña, por eso paramos un poquito el oído, la vista, porque se podía venir algo peligroso. Qué vulnerable Cerro Porteño, porque de un ataque de Cerro se viene la contra otra vez, y del mismo sector, otra vez desde la izquierda, el centro perfecto, a las puertas del área, que Lito Duarte en un gran salto, en un gran cabezazo, transforma en empate. Y sí, cómo se habrá gritado en Villarrica, cómo lo gritó Troadio, Chiquiarse amenazó con meterse en uno de los palcos. Qué terrible vuelco le da el partido Guaireña, como aquella tarde, noche de febrero del 2020. Daniel, Déjà vu, le dicen cuando alguien siente que esto que vive ya lo había experimentado en un futuro cercano, en un pasado cercano lejano. Lo están viviendo todos los protagonistas aquí. Lito, quien había metido aquella gloriosa chilena en el torneo pasado en el parque, se viste de verdún, el hombre que había metido aquel doblete en la jornada del 2-2. Hoy no hay ninguna cara larga para entrar como cambio, no hubo momento para hacer cambios, para pensar en el clásico, y es un golpe durísimo desde lo anímico para el Ciclón, que en los últimos 6 puntos por ahora está cosechando apenas una unidad para lo que va a ser el superclásico, y un castigo para un Cerro Porteño que en ningún momento supo cerrar el encuentro desde la ambición. El empate de Guaireña a los 44 minutos, segunda etapa, y es otro golazo de tienda multimarca. Vale. Bueno, Lito, felicidades, felicidades. Gracias, Bruno. Oye, ve la transmisión, ya hubo camino, se vea, estamos en mi estado, vea. Cuando estén de WhatsApp, jota la bola, ni hay que preocuparte. Oye, Bruno. Gracias, Lito. Hablar con ustedes. Igualmente será. A Guillén, hermano querido. Gracias. Igual, hermano querido. Chao. Gracias. Carlos Lito Duarte, ídolo de Guaireña. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. ¿Sabías que ahora las recargas de Claro vienen con regalos? Recarga desde 20.000 guaraníes y de regalo tenés 1 giga para navegar. Redes sociales gratis, WhatsApp y llamadas gratis. Internet cambiate a Claro. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar realmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751, WhatsApp 0992-221-685. Atención, olvídate de los billetes y las monedas con tu Más Tarjeta. Compra y recarga tu Más Tarjeta en Supermercados Stock, Super 6, Villa, Postal, E-Global y con tu quinielero amigo de tu quiniela Tete. Descarga la app de Más Tarjeta Billetaje para conocer los puntos de venta y recargas habilitadas. Para más información, seguiros en Facebook, Instagram y Twitter como Más Tarjeta PY. Más Tarjeta, nos movemos juntos, nos movemos más. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A.
de Seguros Generales, empresa seria y solvente. Ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565, casi Cerro Cora. Llámanos al 021-492-811. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida. Crea ya mismo, desde donde estés, solo ingresa a la app Visión Móvil, seguí los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. En Bristol, aprovecha la semana de televisores con precios increíbles. Escucha esta super oferta: televisor LED Smart Win 32 pulgadas HD, precio normal 18 cuotas 754.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas 709.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchas, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítalos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa. Máximo respaldo a su inversión. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades como el sabor y sus aromas. Pilsen, recién hecha desde 1912. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usar tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Vamos a escuchar a Gustavo Costa íntegramente después del partido frente a Olimpia. El técnico de Guaraní estuvo muy enojado con el arbitraje. Sus sensaciones, su opinión acerca de lo que le dejó este partido ante Olimpia. Lo mejor es mucha bronca ahora por el fútbol. Pero bueno, ya el fútbol es así, sabemos cómo son los partidos. A veces, la verdad, no te dan ganas de analizar nada porque se divirtúa mucho por situaciones que no ni siquiera hablar, porque si no, son boludeces que después ni te dan bola, ni te dan bolilla. Así que el partido, la verdad, los chicos hicieron lo que pudieron. Fue un partido que me influyó mucho la expulsión enseguida. Después hubo un penal para nosotros clarísimo que no, el pibe que tiene todos los tapones ahí que no se revisan. Entonces son cosas, la verdad que te dan ganas a veces cuando pasan estas cosas te dan ganas de irte a la mierda del fútbol. ¿Le gustaría referirse al trabajo de Díaz de Vivar y hasta qué punto influyó en el resultado? Pero digan eso, yo voy a hablar, para que, ¿sabes? Esto ya se está, te ganaron 3-0 y ya está. Así que vaya yo y lo mismo lo del VAR. Llaman cuando hay para en contra nuestra, pero cuando es a favor nuestro no llaman, como te dice la del penal. Después ni llamaron, ni vieron. Entonces, ¿para qué vamos a hablar? Tiene que seguir así, y bueno, y seguir y tratar de jugar y a tratar de hacer lo mejor posible, y lo mejor. Pero después hablar ya lo vemos todos los días, ya lo tenemos, así que es al pedo que yo salga a criticar al VAR o a criticar al árbitro. Es algo que ya está instalado y se acepta, o te tenés, como te dije antes, y no tenés que irte a tu casa y dedicarte a otra cosa. No repiten, ni en la televisión repiten jugadas así como la del penal, como la de segundo gol, no se repite. ¿Cómo no se repite? No la repite nunca. ¿Cómo es esto? Cuando son jugadas de así no se repite, ni la televisión la repite. No sé por qué. Perdón, seguí. ¿Cómo vio la jugada de la expulsión de Maciel? Como te dije, ¿para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a decir? Ahí, es un jugador que se da pelota y después, si que jugó al fútbol, vos, el VAR te hace así, te para la pelota en instancia y parece, uy, que le pegó.
Porque el jugador de fútbol sabe cómo es. Si está enganchando el chico con la pelota. Ay, pero bueno, por eso te digo. Es hablar por hablar esto. Porque nadie me da la bola, así que... ¿Qué tanto desdibuja la planificación táctica y comportamiento en cancha de su equipo con lo ocurrido a raíz de la tarjeta roja? Sí, te digo, tú, no es solamente que te echan un jugador, te sacan del partido. Y después hay un penal clarísimo. Y entonces, el jugador, yo fui jugador, y te saca del partido, te va sacando del partido. Entonces, ¿qué nos vamos a quejar? Estoy contento que los chicos hicieron lo que más pudieron. Agarramos mucho en los pases, eso sí, pues también, pero cuando te saca del partido te pones nervioso, vos sabés que tenés que jugar más que el de 11, son ellos, entonces es algo que te va sacando, y lo comprendo, te va dibujando. Hicimos lo que pudimos. Después el segundo gol de ellos viene cuando estábamos en un momento muy bueno, habíamos tenido 2 situaciones de gol, porque ellos tampoco nos llegaron mucho, ni 11 contra 10. Pero bueno, cada vez que cuando llegaron la concretaron, eso sí. Pero es un partido que ni se puede analizar, la verdad, porque el que es comentarista sabe muy bien a qué me refiero. Estuvo cerca de la jugada de la roja para Milton. ¿Le sorprendió la expulsión? A que te sacan del partido. Pasó en la final, pasó acá, te sacan del partido. Te van sacando del partido. Más allá del resultado, ¿qué le pareció el debut de Davis Vázquez y Richard Rentería? Respondieron bien. Davis Vázquez me gustó, Alcón me gustó mucho. Rentería, bueno, se está dando, vino ahora el primer partido, seguro que tiene que dar mucho más, pero bueno, recién está conociendo a los compañeros, recién se está instalando nosotros en el equipo. ¿Rentería? Pues de Rentería estaba hablando. Sí, de David me gustó mucho, la verdad que bien, hace mucho que no juega, porque desgraciadamente como no había reserva, tampoco pudo jugar, y fue su primer partido, y hace un año que no fue un partido, por eso lo vi muy bien, y a Rentería seguro que tiene que mostrar mucho más todavía, ¿no es cierto? Por lo que te decía antes, es el primer partido, se está instalando en el equipo. ¿Rescata la actitud de su equipo a pesar de jugar gran parte del partido con un hombre menos? No, con más de uno menos. Sí, por eso dije, estoy orgulloso de jugadores. Es muy difícil jugar partidos así. Yo fui jugador y te dan ganas de irte de la cancha. Cuando pasan estas cosas te dan ganas de irte de la cancha. Y por eso lo rescato, seguro que lo rescato. Últimas 2 preguntas. La primera falta de la cara, el golpe en la cara, tampoco se fue a ver ni al bar. Entonces vos decís pasan cosas que son inéditas, que vos decís cómo puede ser. Entonces el jugador, vos estás en la cancha, yo fui jugador y te das cuenta que te estás peleando contra muchos, no contra 11 nada más. ¿Qué cree que le faltó a su equipo para encontrar la intensidad que lo caracteriza? Ya lo dije, no podemos decir que intensidad es que te sacan el partido. Tuvo intensidad, el equipo presionó, ahí tuvimos nos desconcentramos en el primer gol, que marcamos mal, pero el equipo estaba haciendo un buen partido, estaba obligando a ellos a jugar pelotazo largo. Ahí, después te echan y seguro, pero el equipo igual siguió corriendo, siguió presionando. Por eso te digo que el segundo gol nos agarró en un momento que estábamos bien, porque Maná estaba desbordando muchísimo por la derecha nuestra, que le generó situaciones de gol, y en el mejor momento, bueno, me hicieron el segundo gol. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Por el mes de los enamorados, tu Taiga viene con regalos. Por la compra de una moto Taiga en cualquiera de sus modelos, te obsequiamos 2 chalecos y 2 cascos para vos y tu pareja, porque de a 2 siempre es mejor. Acércate a Inverfin en todo el país o llama al 021-288-3000. También los encontrás en www.inverfin.com.py. Pasa por Inverfin y enamórate de una Taiga. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Arcoiris presenta
presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad, en muy poco tiempo será del agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta arcoíris viene en 2 presentaciones, menta y boldo y sabor cedrón y burrito. Otro golazo de arcoíris, seguiros en redes sociales, arcoíris con sabor y confianza. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envío a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Tiene razón Gustavo Costas en quejarse. Sobre la roja sí, el resto no. El penal contra Florentín para vos no es penal. Es que no. O es dentro de los cobrables, como le llaman. Pero ¿de qué jugada lo estamos hablando? El córner. Sí. Fíjate que ya hay una especie de dificultad, ¿no? de identificar. No. ¿Y para vos la roja? A mí me genera, por lo menos, una jugada polémica, como suele decir Daniel. A mí me parece que es, porque viste, se hace la comparación con lo que pasó con Enzo Jiménez, y esta me parece que es más de pleno, y hasta alguna fracción de segundo deja al jugador de Guaraní clavado sus botines sobre la pierna del rival. Mira que me parece por allí lo que es un poco distinto esta acción. ¿Vos crees que en lo de Maciel hay un segundo movimiento? No un segundo movimiento, pero que se quedó más tiempo de lo debido ahí, porque vos jugás fútbol también, y cuando querés evitar o sacas rápido, cuando uno quiere evitar un contacto, y más todavía sabiendo de que ese contacto podría ser peligroso. Me parece que dejó un poco más de lo debido ese pisotón sobre la pierna de Otálvaro. Esa es la diferencia, y más de pleno. Lo de Banjoni y Enzo Jiménez fue agarrar una partecita, pero esta fue completo. Fue pie completo. O sea, bueno, pero está bien la roja entonces. Para mí está bien. Asumiendo una postura, para mí está bien. Bueno, o sea, Chum, ¿vos te estás quedando solo? ¿Cómo es el tema? No importa, pero para mí, por eso decía, si había un árbitro que no debía cobrar roja, era el que el lunes había aplicado, porque en el tema del movimiento único es lo mismo. Es más, si vamos a empezar a ver el comportamiento que tenés que hacer de forma antinatural luego del impacto al balón, Banjoni tiene mucho más tiempo que Maciel para evitar el tema del contacto posterior. Yo lo tomo como un movimiento natural, tanto lo de Banjoni, por eso dije, allí acertó. Vos ponés ese audio a la jugada de Guaraní Olimpia, tranquilamente es todo aplicable. Y es más, en el caso de la jugada del sábado, es Maciel quien quiere enganchar, no es el rechazo de lo del lunes. Entonces, de la jugada puntual no debió ser tarjeta roja, pero de allí después, cuando Gustavo Costa empieza a mezclar las cosas, inclusive cuando habla de la transmisión que nos repitieron de una jugada que había doble onside, partís de tu propio campo y otra vez te está habilitando el zaguero de tu equipo. Me parece que ahí ya mezcló los tantos el técnico de Guaraní. El mejor partido de Olimpia. Sí. Agregando al tema que para mí la posición estuvo bien, que en ese momento Olimpia era superior incluso a Guaraní. O sea, si Guaraní estaba siendo el equipo que maniataba, de repente te quedas 10 contra 11 y ahí acusar impacto anímico y todo, sí, uno puede tomar, ¿verdad? Justo en el mejor momento de Guaraní acontece esto, pero estaba haciendo mejor Olimpia que Guaraní, que había tenido un par de atajadas el arquero colombiano, que demostró que a pesar de hace mucho tiempo no atajaba, seguridad, y fue el mejor partido de Olimpia porque ha tenido varias figuras de 8 y 7 puntos como no pasaba hace rato. Lo individual al servicio de lo colectivo, como se dice, lo de Sosa, el segundo tiempo de Recalde, primer tiempo de Ale Silva, Otálvaro, Brian Ojeda, que para mí, si Sosa no hacía el gol, yo lo elegía como figura a Brian. Mira que no es que porque ahora ganó Olimpia y jugó bien. Usted que yo creo que en algo tiene razón Gustavo Costas, el que Guaraní se quedó sacado después de la expulsión de Maciel.
Claro, pero Bruno, ¿verdad? Si vos te vas a sacar por... Ya sé, Dani, pero desde la frialdad ahí, el primero no es que estaba haciendo... cuando vos considerás que hay una injusticia, y al jugador le cuesta mucho volver a enchufarse, pero, porque... a ver, Bruno, la injusticia forma parte también. Entiendo. Lo que digo es que Guaraní ya llegó a este partido pensando en lo que le había pasado en la finalísima. Bueno, pero acá estamos hablando que... yo sé que pero vi esta mesa hay opinión dividida sobre la falla, ¿verdad? De Maciel, sobre la pulsión. Entonces no es tanta injusticia, no es que ni lo tocó y lo pulsan y todo mismo. No es como lo del Chueco Velar con el Choco Franco de Ricardo Grance, que ahora vuelve como presidente del círculo de árbitros, que vos veías que no fue y que era un despojo grande. Esta es una jugada discutible. O te voy a dar está que te dice que no, y está que te dice que sí. 2011, porque hay errores muy notorios, como otros errores que genera esto, que es un debate. Por ejemplo, la posición de Luis Neri Caballero. Indiscutible. 2011 versus Tacuare. Te voy a decir, vos mirá, y decir, no, pero esto es... Señores, basta. Indiscutible. Es un error. Vos podés decir, esto es un robo y nadie te va a decir nada. ¿Sabes lo que pasa? Esos errores... A ver, el VAR vino para evitar las groserías, porque estamos hablando de groserías. ¿Para qué irnos lejos? El penal de Luqueño Nacional. Allí con VAR, el VAR es el que induce al tremendo horror que metieron López y Benítez. Yo no le quiero sacar méritos a Olimpia, porque jugó muy bien Olimpia. Pero a ver, yo entiendo. A lo que quería ir nomás, y le cedo la palabra, es que no es porque ganó Olimpia ahora, pero Gorosito pareciera ser que escuchó esta radio, lo digo con mucha humildad, no lo estoy diciendo, pero acá le dijimos, Brian Ojeda no puede ser suplente, está muy lento el medio campo de Olimpia. Después los retornos que se dieron y la forma en la que jugó Olimpia me hizo recordar otra vez al sistema Garnero, de los laterales que subían. Otálvaro en el partido pasado estuvo en la banca y dijimos, es un error, es más jugador que Alan Benítez en estos momentos, por lo que demostró Alan Benítez. Alan tiene muy buenas condiciones, no estoy desconociendo esto, pero Otálvaro demostró por qué tiene que ser titular hoy, ahora, estamos hablando de la hora. Yo, a ver, lo que vos decías, mirá que con el tema de Garnero, discutía también con Fede con el tema de que yo veía cosas distintas, pero entiendo el tema de las asociaciones. Fíjate, porque Gustavo Costa tiene razón en lo que fue consecuencia, pero yo no comparto con el comportamiento en un partido, porque ocurren cientos de situaciones, miles de situaciones, decenas de situaciones que vos decís, mira, acá nos están perjudicando, pero si ante cada hecho que vos consideras subjetivamente, más allá que yo estoy de acuerdo con la valoración de la jugada puntual, fíjate quiénes son los que se sacan del partido en esa jugada: Gustavo Costas y Jorge Morel, técnico y capitán. O sea, es como que si las dos cabezas de un equipo se sacaron, el resto va a decir, bueno, acá también. Pero reitero, eso por cómo estaba el partido y por cómo terminó, porque no todos los partidos termina goleado el equipo que queda con uno menos después de un 0-1. Entonces yo quiero separar las cuestiones netamente futbolísticas y las disciplinarias. Si vamos al punto, Dani, Maná, que contra Nacional se sacó a sí mismo, de verdad, aquella famosa pulsión, tuvo un análisis mucho más frío. Claro. Porque Maná habló después del partido. Dijo que ya en el 11 contra 11. Claro, dijo que en el 11 contra 11 que iba a ver la jugada bien, que no la vio bien a la de la expulsión. Yo creo que sí, Costa mezcló mucho todo. Me parece que habrá tenido otra injusticia mucho más grande para decir al jugador le van a salir la cancha. No, me parece que fue muy radical en muchos aspectos y no tenía que ser, lo repito. Si es una jugada que es discutible, por más que sea en el primer tiempo, no es para dejar el fútbol o mandar toda la mierda, como dijo textualmente. Ahí apuntaba Bruno, lo de Caballero, vos recordabas el penal hace poco, yo recordaba Grance, Olimpia Guaraní, eso sí te da garantía, sacar al equipo. Pero esto no fue tan alevoso como para querer sacar al equipo. El tema de la alevosía, yo el tema de la alevosía voy nomás, porque a ver, y yo sé que cuando vos ves con las camisetas puestas, seguramente va a costar la interpretación para la gente. Pero siempre soy de la idea de que si vos vas a tomar una decisión drástica como un penal o una roja que desvirtúa eventualmente el desarrollo, la vara tiene que estar alta. Yo de ahora en más, Díaz de Vivar para mí no tiene justificativo, porque para mí el lunes acertó.
esa jugada de Bangioni no puede ser penal, pero la próxima que ocurra esa, voy a decir, espera, todo lo que dijiste en el VAR, yo voy al tema del arbitraje, pero a lo que ocurre en Olimpia, ya que estamos analizando las conferencias, porque también decía Gorosito, y si yo perdía nos encontrábamos rumbo. Mentira porque eran todos retornos, además de pedidos puntuales. ¿Quiénes son los que triangulan por el sector derecho para el gol de Roque? 3 jugadores que no estuvieron. Allí tenés que darle la razón a Gorosito en cierta parte con el tema de todo. Yo perdí 5 jugadores al inicio. O sea, lo mismo que le pasó ayer a Garnero con el partido contra Nacional. O sea, si lo tenés, pero si en la triangulación está. A ver, Ale Silva que sí, no estaba. Pero también está Otálvaro, que ya estaba para el partido anterior y él sigue eligiendo a Alan Benítez. Y está Brian Ojeda, que ya estaba disponible desde la fecha 1 contra Libertad. No es una cuestión de, bueno, ya que tanto critican, ya que estamos con el tema de la mezcla, creo que ahí también mezcló Gorosito, donde lo que me percato es que cada vez que puede se quiere distanciar de lo que era el periodo del Tetra. ¿En qué sentido? ¿Qué frase, por ejemplo? Para mí la frase que me quedó de Gorosito es que a él no le gusta el juego mecanizado. Y mira que puso ejemplo así top con el tema de Barcelona, Liverpool, el famoso... O sea, a Gorosito no le gusta Barcelona, no le gusta Bayern, no le gusta Liverpool. No se refirió a eso. Su espíritu era, si vos te volvés mecanizado, en algún momento serás previsible y los rivales te van a encontrar la vuelta. Y bueno, pero para eso pues tener los jugadores distintos, para eso tener los Roques, tener los Pollos. Y si vamos a ir salvando la distancia, en Barcelona tenés al Messi, al Liverpool lo tenés a Sadio Mané. Pero para que se entienda, Bruno, al Bayern lo tenés, no sé, a Goretzka. Vos fuiste el que colocaste aquel adjetivo cuando se mencionaba como candidato que Gorosito era contracultural, ¿verdad? Sí. ¿Sabes por qué? Porque para mí... No era muy del sistema. Claro, Gorosito entra. ¿Qué es lo que más dicen todos los técnicos? Yo quiero la identidad de juego, yo quiero como le escuché a Garnero, le escuché a Arce. Y Gorosito para mí se sale de ese sistema. Y, a ver, no es un juicio, sino que, mira, es llamativo porque él dice, yo no quiero un equipo mecanizado. Yo quiero que mi equipo sea dentro de un margen de creatividad, que ellos sientan esa libertad. Por eso yo lo que encuentro es que él se diferencia, inclusive del periodo más exitoso de los últimos 5 años que tuvo el Olimpia, y el partido era el ideal porque se venía de jugar un gran encuentro, más allá de lo que ya habíamos analizado con lo que había declarado Costas. Pero yo creo que, a ver, si Olimpia perdía, no se iba a hablar de que, mira, hizo 5 cambios innecesarios. Que eran los lógicos y los pedidos por la gente, o por, en este caso, lo que estamos debatiendo todos los días aquí, lo de Brian Ojeda, escuchó a la gente y lo de Otálvaro, claro, era hora, ¿verdad? De ese doble 6 ya lo tenía, razón de ser, lo de Otálvaro lo demostró. Hoy Brian arranca el clásico. Y tiene que arrancar, sería un grave error de Gorosito. Mira que a mí no me extrañaría que lo ponga Rodrigo por el tema de la experiencia. Pero... Y la otra vez ya pasó eso, lo puso a Brian desde el principio, anduvo bien, y después llega el clásico, y lo pone como volante a la derecha, arma un triple 6, Brian juega mal, y lo limpia a Brian. Sí. Y bueno, y fue un gran error aquel de Gorosito, que me imagino habrá aprendido ya de esto. Ayer hasta lo de Estigarribia fue el sábado. El Chelo jugó bien. Un partido importante respecto a lo que venía mostrando. Sí, jugó muy bien. Y lo de Sosa es un mérito de Gorosito. Hay que darle, así como. No, Sosa fue comprado. ¿Cuándo fue comprado Sosa? Mucho antes que venga. No. Sosa, pero. Sosa vino. Sosa fue comprado por Robato. Sosa no vino como vinieron. Sosa ni estaba en vida, hermano querido. Sí, pero. Ay, que Gorosito lo descubrió ahora. Vino para trabajar en otro grupo. Sosa vino para trabajar en otro grupo. Vamos a ser sinceros. No sé, yo el año pasado ya dije que este muchacho tenía unas condiciones terribles, es un jugadorazo. Ramón Sosa, si querés te paso la grabación. Pero todo, ahora vos me salís que Gorosito lo descubrió, no entiendo. Que lo ratificó, que lo respaldó, que no lo cambió después de aquel primer tiempo frente a Libertad, donde era cambiable, y quizá el futuro de Sosa podía ser otro, capaz que desaparecía
lo mantuvo y el sábado la rompió. El sábado fue un jugadorazo. Es una política a lo mejor y me parece correcta de Brunote que tenga jugadores jóvenes con condiciones. Avesado, ¿qué política? Si buscaron a Andújar que tenía 38 años. ¿Qué política? Déjame hablar. Trajeron a López, el argentino Junior. ¿Qué clase de política? ¿Qué pensaba? A Marcelo Piarrilla. No vaya a tirar tu celular. Ayer se cayó la piscina y sobrevivió, entonces quiere decir, está fuerte. Pero tranquilo, hablemos de uno. ¿Podemos hablar de uno? No, podemos hablar de uno. Es que a mí me agita cuando vos salías a decir lo de Ramón Sosa, que ahora Gorosito es el yo no quiero mérito para que su entorno, y voy a hablar así, para que su entorno no crea que es todo palo, le doy el mérito a Gorosito de Sosa. Es que Sosa, y se dio cuenta por fin de Brian Ojeda, porque Gorosito pues sufre una metamorfosis, cada conferencia de prensa va cambiando de principio, de parecer. Ayer otra vez volvió a hablar del ritmo de la Copa y ayer sí era el día para hablar, no aquel partido contra Libertad de 2 semanas atrás, alguna declaración de principio futbolística, pero yo le quiero dar ese mérito, mi querido Bruno, a Gorosito. Porque Sosa vino, ¿sabes qué? Vos cuando comprás los muebles, están 2 o 3 que son de primer, eres 3 para adornar la cocina y el resto. Y Sosa vino, claro. Muy bien, Ariel, muy bien. Vino por si acaso, con Mateo Gamarra, que está en el selectivo, como otros tantos, porque Olimpia es una camiseta que pesa 200 kilos, igual que la de Cerro Porteño. Y no es fácil preguntarle a Vareiro en Cerro Porteño. Y entonces Sosa se sobrepuso, y hoy es figura, y encontró lo que nunca pudo encontrar Garnero desde que se fue Mendieta, ahora el extremo a la izquierda. Supongo que no lo va a cambiar, que lo va a dejar. No estaba ni con Garnero Ramón Sosa. No, pero probaron con un montón, hasta Tabaré Viedé fracasaron como extremo por la izquierda. Te estoy dando un poco... Yo te escuché, ¿me podés dejar hablar un ratito? No, pero cuando yo estaba hablando, vos saltaste y dijiste que si Sosa lo trajeron. Sosa, ¿sabes qué hincha de Olimpia te preguntaste? ¿Quién le compró a Sosa? Yo estoy mintiendo. ¿Quién le compró? Pero ¿quién lo puso? ¿Quién compró a Mateo Gamarra, a Paiva, que vuelva nuevamente? Ramón Sosa. No, vamos a hablar. Porque yo te iba a decir, Ramón Sosa, es más, te digo algo. Permíteme, Chuniari, por favor. Vamos a poner acá una mampara. Quedamos mano a mano yo y Federico. Te voy a decir una cosa. Hasta atender lo que te voy a decir, Federico. A mí me da la impresión que Ramón Sosa tiene el tranco con la distancia y el respeto que se merece, porque le falta mucho todavía por demostrar, el tranco de Gabriel González. Fíjate cómo camina, cómo corre, las cosas que hace. Tiene cosas... es mucho más rápido. Sí, está bien. Tiene menos técnica, Gabriel, pero es mucho más rápido. Menos técnica, más rápido. Sí, totalmente más rápido. Pero tiene cosas de Gabriel González. No sé si a vos te parece o no. A mí me parece. No. Lo segundo, está bien. Viniste hoy para... está bien. No, pero si no, está bien. Lo que te quiero nomás decir es lo siguiente. Yo creo que me parece una política correcta de Brunote de poner buenos jugadores y que Olimpia vaya teniendo jugadores más jóvenes. Ahora, no vamos a coincidir con esa política si pone un juvenil y ese juvenil no anda. Te voy a poner un ejemplo. Un error de Gorosito fue lo de López. Insistió con él y se equivocó. Ahora, escuchó a la gente y escuchó creo que al periodismo y puso las cosas en su lugar. Y me parece perfecto. A lo mejor Gorosito decía, yo no escucho radio ni escucho a la gente. Cosa que en su conferencia de prensa no trasluce. Porque él habla después de estas cosas. Él siempre habla de la reacción. Sí, o sea, lo pone a Brian Ojeda. Estamos muy pendientes de la reacción. Brian Ojeda caminó muy bien. Me parece que estamos ante un excelente volante. Déjalo ya, Brian Ojeda. No le vaya a postergar la carrera. No le vaya a poner. Y lo de Ramón Sosa, yo lo único que te dije es que no es un descubrimiento de Gorosito. O sea, él vino y ya estaba Ramón Sosa en el Olimpia. Pero no estaba en ningún equipo es un titular. Mérito, sí. No estaba en ningún equipo titular, ni de la gente, ni del periodismo, ni nada. Pero estaba en el Olimpia, Federico. Ya fue comprado antes. Eso nomás yo te dije. No te estoy sacando mérito de lo de Gorosito. Y déjame a mí darle el mérito. Estoy equivocadísimo a lo mejor. Gorosito, entonces, bueno, mandarle un beso, un saludo. Así termina la discusión con este señor. El descubridor. Así termina la discusión con este señor. No, pero te estoy diciendo que Ramón Sosa estuvo antes nomás. Y vos no me podés refutar eso. Y Brian Ojeda también estuvo antes. Y no tiene nada que ver que estuvo antes. Vos lo ponía en enero, que lo ponía Ramón Sosa. No lo ponía nadie. Y bueno, pero déjame darle un mérito a Néstor Raúl. Yo le doy también. Estoy cuestionando todo el día y déjame darle un mérito. Firmo yo por ese hermano. Puedo decir que ya estaba Ramón Sosa, que vino como la gran figura. Bueno, está bien.
Ya estaba. ¿Como la gran figura no vino? Ya vino como un gran prospecto. No, por favor, Federico, hablamos de Ramón Sosa acá en Olimpia. ¿Quién está? Perdón, es que se pone muy caliente lo de... Habló Gorosito sobre Sosa. Sí, es ¿Quién que, acá está? Pero a ver, fue con nosotros. Se puede Fabio. Yo le pregunté a Gorosito si me dejan terciar. Porque he hecho No, pero a ver, voy nomás lo siguiente. Arranco diciendo que es mérito de Gorosito. Yo creo que, por eso cuando hablaba del tema de lo contracultural o antisistema, yo en eso le creo a Gorosito, para mí es coherente. Ya he apuntado las otras incoherencias que he escuchado a lo largo desde su llegada, pero yo cuando veo que hay mérito, porque en la historia, especialmente en los clubes grandes, creo que en esa discusión que tuvieron ustedes, Federico mencionó lo de Vareiro, con ese criterio Chiqui tendría que ponerle a Vareiro porque también fue una compra. O sea, y no es así. Y si sos pero Vareiro no rinde como Sosa, como rinde Brian Ojeda, por favor. No, lo que pasa es que muchachos, yo dije muy claramente que si tiene condiciones, rinde, es joven, perfecto, se lo mantenga. Porque también acuérdense que Brunote acá dijo que Olimpia va a buscar bajar el promedio de edad de sus jugadores. Yo estoy loco. Sí, pero a ver, dijo eso, pero en el puesto de Sosa lo trajeron a López también. Y bueno, un fracaso rotundo. No, espera, pero vayamos paso a paso. Vamos. O sea, en 3-4 partidos. Lo mismo se dijo de Cuero, y Cuero, quizás en otro hábitat, en otro contexto, es figura de un equipo que estuvo a punto de ser campeón de la Argentina. O sea, yo entiendo los vaivenes, y espero que lo de Sosa, porque cualquier joven que tiene un pico importante... tiene su pico y después baja. Claro, bueno, pero después se estabiliza. Le pasó a Cachorro Sánchez. Usted pongo un ejemplo. Acabo de decir uno de esos. Sí, y Cachorro Sánchez tuvo el pico, después bajó y subió otra vez. O sea, para no idealizar como después matar, como ocurre que es la dinámica en estos momentos con el fútbol. Digo esto porque fíjate que en el playoff del año pasado, ya que estamos hablando, nadie lo tenía. Gorosito lo pone a Diego Torres como cuarto volante. Eso para mí fue mérito de Gorosito. Cuando se especulaba si iba a ser Camacho, si lo podían colocar a un delantero más para que baje un poco Pollo, hablando de lo que hacía Garnero y lo que hacía Gorosito. Con Garnero Pollo jugó más como cuarto volante. Entonces, en esa charla, Gorosito también dice, para mí, yo al Pollo no lo quiero lejos del área, no lo quiero cerca de la raya porque me va a llegar desgastado. Esas son lecturas del técnico y yo encuentro mérito porque han habido otros técnicos que no hicieron eso. Entonces, cuando se da lo de Sosa, y lo aguantó, porque especialmente los técnicos que vienen de afuera no tienen ese apego con el tema de la política. Sí, pero una cuestión, no. Yo no coincido porque acá hay una línea también. Brunote lo dijo públicamente. ¿Sabes qué? Te pongo un ejemplo. ¿Por qué juega Luis Cáceres? No es por política, pues, es porque se cayeron. Primero por pero también porque porque yo te puedo asegurar, Dani, que si tenía un resbalón o tenía errores, a lo mejor lo ponía Rolón, por ejemplo. No, pero ya no hay más nadie. Si jugaron la vez pasada Rolón y Cáceres. Y lo hicieron excelente. Bueno, está bien, pero voy a buscar a otra. Es que no anduvo mal. Brian Ojeda estuvo bien también. Pero Bruno, y Ramón Sosa, no sé. Es que voy nomás al tema. La política es un complemento, pero no puede ser el plan A en ningún equipo ambicioso como el Olimpia. Entiéndase, hablamos acá con Luis Cáceres, contó su vida, pero él es el primero en saber que si están sanos y disponibles. Yo estoy de acuerdo con vos, pero cuando el jugador es malo, la política no puede estar encima. O sea, cuando es malo, cuando el jugador es bueno, porque Olimpia, pero ese es Olimpia lo puede terminar vendiendo a este muchacho en un futuro no muy lejano por muy buen dinero. Sí, pero por la edad que tiene, la proyección que tiene. Entonces no es, Dani. Brunote es un hombre de números. Sí. Y también él dijo acá, y vuelvo a repetir, él dijo, tenemos que bajar el promedio de edad del Olimpia. Y me parece correcto, porque Olimpia se estaba llenando de jugadores con mucha edad. Y pasa que después jugás contra un equipo veloz, contra un equipo que tiene jugadores dinámicos y te quedas y le pasan la Copa Libertadores. Ni siquiera pongo el ejemplo acá a nivel local,
Porque vos mirás a nivel local y le va a encontrar a Bocelli, le va a encontrar a Tacuara Caroso y va a decir, o Roque no limpia, y va a decir, bueno, ¿de qué están hablando estos muchachos? Claro, por eso insiste tanto en el tema de la velocidad, en el tema del ritmo de juego, que así se juega a nivel internacional, que le ponemos un asterisco, pero en el caso puntual de Sosa, es mérito de Gorosito. Yo no sé por qué tanto se enojan ustedes. Lo único que yo dije que ya estaba. Yo también puedo decir que por ya qué estaba. no le quieren reconocer aunque sea algo que lo que pasa, evidente. lo que pasa. Con la cheja, yo no sé por qué salta Federico. ¿Por qué salta ahora? Porque yo no salté. Vos saltaste cuando Federico dijo lo del mérito y yo estoy de acuerdo. Yo dije, le da un mérito. ¿Cómo son tan fáciles de enamorar? No un partido y ya Gorosito el mérito. Faltó que le envíe una carta de amor a Gorosito. Después le pegaron las dos fechas anteriores y el año pasado. Y bueno, ahora. Vos te enamorás de decir, Bruno, tiene su filosofía y estaba negociando con Andújar de 38 años. El mismo día que dijo posición. El arquero no se calcula en el promedio. Por favor. No se calcula en el promedio del arquero. O lo saca al arquero. ¿Cuántos años tiene? Sigue jugando. Por favor. ¿Qué tiene que decir? Por eso Nelson Bernat atajó los 49, ¿no? Si yo digo que voy a lidiar el promedio, que lo tengo que ganar Andújar, hermanos. No, aguanta la historia, por favor. Aparte, la mampara no es la cosa. Las super ofertas por Volta Clases con los mejores precios del país y sin entrega inicial en celulares. Escucha esta super oferta celular Xiaomi Redmi 9C precio normal, 18 cuotas de 201.000 guaraníes ahora solo, 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Protección y seguridad en instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Aitiva, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Activa 89, Activa 92 o nuestro diésel Activa S50, cargando calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Cerámica Itauguá, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itauguá. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itauguá, Sociedad Anónima, calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, @cerámica_Itauguá. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo puedes encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedí ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Aprovecha la promo para refutboleros. Así podés vivir la pasión de todos los partidos de la Copa de Primera en exclusiva por Tigo Sport por solo 99.000 guaraníes por 4 meses. Llama al 618-9900 para más información. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. A ver. Sosa, ni bien nosotros llegamos acá, lo vi un partido de River con Cerro, me parece que fue, y me gustó mucho su velocidad, su 1 contra 1, y después, bueno, cuando terminó, Olimpia lo compró, tanto a él como a Santa Cruz, que también había tenido un buen torneo. Con respecto a los chicos, lo había visto sobre el video nada más, a Paiva, a los demás chicos, pero quería verlos personalmente y lo estoy viendo. Gorosito, Brunote.
Básicamente la idea de tener una columna vertebral con mucha experiencia, la cual tenemos hoy. Ustedes saben, aparte de Roque, hemos renovado con Antolín, o sea, digamos, tenemos jugadores con mucha experiencia que se han renovado y que forman parte de esa columna vertebral, pero lo vamos a mechar con jugadores jóvenes, algunos de la casa, algunos que vienen de afuera de vuelta, algunos que sí ya lo puedo mencionar, lo traemos de vuelta a Paiva, lo traemos de vuelta a Colmán de Brasil, que están en un nivel también muy muy bueno. Hemos hecho 2 adquisiciones en forma local, también de chicos. No hemos adquirido jugadores, digamos, que no tengan un potencial a futuro del plano local. También tenemos 2 o 3 que hemos adquirido, y de afuera vamos a traer también algo. Brunote. La audiencia pide que hablemos de a uno, pero el fragor, a ver si el debate. Ariel, tenés la palabra. No, claro, aparte se estableció una mampara imaginaria allí, entonces un hermano fue entre Federico y Bruno. Escuchando ahí a Gorosito, uno entiende también por qué desde el principio se jugó por él, porque habla de la velocidad y la habilidad en el 1 contra 1, que es muy importante para un equipo que tiene que abrir defensa y que tiene que ser agresivo en la parte de arriba. Allí, a mí de entrada me llamó la atención que no haya jugado, por ejemplo, Diego Torres, porque Diego Torres terminó jugando el campeonato pasado en la parte final y siendo decisivo, inclusive, se acordará del partido contra Cerro, por ejemplo, y los otros partidos donde Olimpia fue construyendo contra Sol, y no arrancó él ahí, arranca en el año Ramón Sosa como cuarto volante. Pero convengamos que para la definición que acaba de dar el técnico en esa charla, Ramón entra más en el perfil de lo que es Diego. Entonces algún mérito tiene que tener el técnico, porque Gorosito habla también de que él lo vio en el partido contra Cerro, entonces estuvo en su radar, y supongo que él dio el ok y él pidió también para que lo traigan. No, esa parte ya no. No sé, además lo de que decía antes de ese Olimpia. No, claro, o sea, no, ¿sabes lo que pasa? Porque en el contexto... No, que se equivocó Gorosito en su declaración. No es que se equivocó, Bruno. No, que lo vio y que lo compraron. Claro, sino que cuando le hago la pregunta, yo le hago la pregunta de todos los que venían, y él dice, yo lo veo, pero él ya estaba comprado. Estaba comprado. Claro, no fue un tema de... No es que dijo, él lo vi y lo compramos. Claro, entonces no es que él lo marcó, lo señaló y que la directiva después lo compró. O sea, hoy en día, más en un equipo que quiere instalar la secretaría técnica, el técnico es el que menos poder tiene a la hora de aprobar una contratación. Fíjate que lo de López, pues yo le pregunto por López también, lo de López es más, él le conocía más a Sosa que a López. Pues yo le pregunto, mira que esto es argentino, sabía más de Chelo que de López. Y uno dice, López... O sea, López no fue pedido de Gorosito. Entonces corresponde que se aclaren las cosas, porque si no le dan con un palo a Gorosito y no es su... Pero no se merece el palo él. Que vos salvo que porque él le pone. Y él insistió, ahí es otra cosa. Entonces, Bruno, si vos le das palo con argumentos porque lo pone, dale mérito porque lo siguió poniendo a Sosa. Yo te digo que doy mérito a Gorosito por lo que él expuso, su equipo expuso futbolísticamente. Pero también... Me parece que fue uno de los mejores partidos, pero también hay que decir que era ya un clamor popular, y acá en la mesa hablamos de Brian Ojeda, hablamos de Otálvaro, o sea, y después de los retornos, yo en algún momento a ustedes les pregunté, cuando ustedes estaban críticos, y cuando usted, si era Gustavo Costa, era más o menos cambiar de técnico. Perdón, el que prendió ahora la radio va a creer, ¿cómo que cuando eran? Uno sigue siendo crítico con algunas cuestiones, Gorosito. No, pero ahora pues está todo suavizado, o en todo caso hay flores porque ganó Olimpia, le ganó a Guaraní 3-0. Porque a vos que te gusta pedir grabaciones, y generalmente Martín Ariel te las pone, y cuando pedimos nosotros no existe el material. Lo de Sosa lo venimos hablando de la primera fecha, De hecho, que fue cierto. Había debatido, claro, contra General, el último contra Guaireña otra vez fue el mejor. Contra 12 de octubre, a él le hacen el penal, o sea, él siempre venía recogiendo elogios, porque así pero eso hablamos de Gorosito, no de Sosa, de los elogios y los palos. No, pero hablamos, yo siempre, en todos lados estoy acá, en peligro de gol, siempre le doy un mérito a Gorosito por Sosa. Sí, no, está bien. No es que yo dije nomás que ya estaba. 3-0, le compré una docena de rosas rojas a Gorosito y le estoy entregando, no. Siempre estamos hablando del mérito y de los errores que esta vez suplió, porque era la hora de hacerlo y no resistía más el doble C y los laterales, toda la historia que conocemos, ¿verdad? Y aparte,
Otálvaro y Silva volvieron en un nivel parecido a que tenían antes. O sea, si eran los de final del año pasado, uno decía, qué preocupante Olimpia, le falta el extremo, le sigue faltando el lateral, pero así como volvieron ya tienen que ser fijos. Ariel tenía que hablar. Sí. Y no sé qué pasó. Habló. No, empezó a hablar y le volvieron a cortar. Aguántame un ratito, Ariel, por favor. Bueno, ¿qué? ¿Quién no tuvo un cuaderno Avon? Cuando pensamos en cuadernos, pensamos en Avon. Cambian los tiempos, pero los cuadernos siempre son Avon. Cuando volvamos a clases, algo que no va a cambiar. Son los cuadernos resistentes y de calidad. Aunque los tiempos cambien, algo permanece igual. Avon es calidad. Avon, calidad que une generaciones. Encontrar las variedades para lista de útiles en @cuadernos_Avon y en principales puntos de venta del país. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio. La fusión iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. Bueno, ya está, Ramos, no sé qué decir más. Te quedaste solo, Bruno, no sé. Yo creo que te olvidaste lo que iba a decir. No me olvido. ¿Qué me olvidar? Ahora felizmente va a hablar el candidato presidencial fulano ¿Y qué crees que te diga? Hablaron tres antes y él se olvidó de lo... No, ¿qué me voy a olvidar si es un tema? No tengo que hacerme felizmente. Pero ¿qué es lo que te puedo decir más? Me parece que fuimos demasiado claros en cada técnico. El partido, Olimpia fue superior, Guaraní se queja por el arbitraje. Claro, pero ya me abro el tema Ramón Sosa, ya Ipucuma ya está claro. El partido. Ipucuma, sacame por eso. No. Pero yo y vas a entrar en el tema del partido. El partido fue el mejor partido de Olimpia. Equipo rápido, dinámico, equipo agresivo, equipo que con 3-4 toques le destrozó a Guaraní. Esa es la realidad, eso es lo que pasó. Y yo quiero resaltar ese título que dio Federico, que aparecieron los jugadores de jerarquía con el mismo nivel del año pasado, y eso a mí me llama también la atención positivamente, porque son jugadores que juegan su primer partido en la temporada, y hace casi 2 meses que terminó el campeonato. ¿Y cómo volvieron? Yo a lo mejor, Ariel, por una cuestión de edad, de todo lo que les pasó el año pasado, lo vino bien también el tema de parar un poquito, claro. Porque la otra vez, cuando estábamos discutiendo lo de Otálvaro, le decíamos a Johnny, y Johnny decía, no, Otálvaro no lo puso todavía por la falta de competitividad, y le dijimos, ahora, pucha, pero la semana que viene ya va a ser una semana más, entonces había que ponerlo en algún momento. Pero fíjate, Federico, Otálvaro, nosotros le criticamos el año pasado. Claro. Mal estaba. ¿Ya le sirve? Y ahora, ¿cómo volvió? Pero vos sabés que en algún momento el tipo, cuando vos sabés que en algún momento el tipo, y en grandes momentos el tipo rindió bien, esperar todavía por ese jugador. Por eso creo que todos decíamos, ante De la Cruz y Alan Benítez el nivel, Otálvaro podía ser solución, siendo que su última imagen fue mala, la de la expulsión. Acá dice el amigo Ramiro Aranda, de la cuenta Ramiro Aranda Fútbol PY, que Ramón Sosa, los 4 partidos, 90 minutos contra Libertad, 60 contra 12, 90 contra Guaireña, 90 contra Guaraní, 1 gol, 2 asistencias. Participó del 60% de los goles de Olimpia, gracias a Ramiro. Yo creo que, porque a ver, yo a Pipo lo veo muy jugadorista. Lo que él dice, porque aquella vez también me dijo, yo cuando era jugador no me gustaba que el técnico salga a hablar demasiado y esas cuestiones. Yo creo que en ese caso, y fíjate, por eso es tan fluctuante, no es tan simple lo del fútbol. Yo creo que él le dio la chance y creyó en Alan Benítez. Y Alan fue el que lo decepcionó. Porque le da 3 partidos. Yo creo que a López le dio los partidos y lo saca. O sea, no es, salvo cuestiones puntuales, y espero que ahora con Ojeda haga eso, pero, porque también acá hablábamos, ¿se acuerdan cuando había una especie de clamor popular que Richard, ya dijimos, mira que Ojeda se parece más desde lo futbolístico a Rodrigo que a Richard? Entonces, esa cuestión, por ejemplo, cuando voy a decir a los Otálvaro, fíjate, el hecho de bancar a Ramón Sosa le sale bien, y lo de Alan le había salido mal, porque antes del COVID ya Alan había perdido el puesto y era Otálvaro.
Entonces, fíjate que también la conferencia, yo creo, porque es hábil, Gorosito, dependiendo de qué tipo de juego tuvo su equipo, va acomodando los escenarios. Cuando la vez pasada estaba un poco arrinconado por el mal partido que había hecho el equipo en Paraguno contra Guaireña, él pone el tema de, sí, pero nosotros, cuando se le cuestionó el estilo era, pero nosotros también ya ganamos un título. El sábado, él por ejemplo dice, este es el ritmo, nosotros teníamos un ritmo que yo no quiero en el título que ellos habían logrado. ¿Se entiende? O sea, dependiendo de la situación, dice, espera, acá yo necesito defensa. Entonces dice, ganamos también 5 de 6, el quinto es nuestro. Pero la vez pasada, ante un buen juego y ante un acercamiento de lo que él quiere, él dice, mira que el título que ganamos con ese ritmo no nos sirve. Entonces, voy nomás recopilando y de acuerdo a la situación, y cuando acá dijimos, Olimpia tiene laterales que están jugando con mentalidad de equipo chico. El sábado siempre apoyaron también el trabajo. ¿Dónde va a resaltar el tema del mano a mano de Silva o de Sosa? Cuando ellos tienen la tranquilidad de que sus laterales no están a 25 metros, sino que están allá a 5. Esa triangulación, ¿en qué otro partido de los 3 anteriores Olimpia había hecho? Y lo hace antes de la mitad del primer tiempo. Eso te habla de una postura ante un equipo que venía haciendo muy buenos partidos, como en el caso de Guaraní. Y participa una pareja que le dio muy buenos resultados a Olimpia, como la de Otálvaro y Ale Silva. Sí. Más allá del pase de Ojeda. Aquí termina mi participación del tema Sosa. Gracias Ángel Delgado, envió varios artículos periodísticos al Twitter. Ramón Sosa se pondrá a la franja, 14 de diciembre de 2020. 14 de diciembre de 2020. Muy bien. Su presentación oficial 4 de enero de 2021. Vos sabés que yo pido disculpas, me equivoqué. Porque, yo pensé que este jugador ya fue comprado antes. Porque sabés que Dani, y yo pude haberme equivocado, porque yo siempre aclaro que no tengo buena memoria. Porque Olimpia había comprado muchos jugadores y los tenía a préstamo. Bruno, entonces es mérito de Gorosito y es mérito de esta directiva, porque compraron un muy buen jugador. Es que, sinceramente, Gorosito Brunote, claro. Pero esa era fue. Ahora tiene consistencia lo que Gorosito dijo. Lo vimos con Cerro, sí. Exacto. Entonces, corrijo mi error y le pido disculpas públicamente, porque cuando uno se equivoca tiene que reconocer su error. Y los errores están para ser corregidos. Sí, tu confusión vino, ¿sabes qué? Sí. Porque en la era Trovato, Olimpia compra y era una de las pocas situaciones donde habían publicitado lo de Luis Cáceres y el Peta Brizuela. Peta estando en el 3 y Luis estando en San Lorenzo. Y Salinas. Claro. Entonces, Salinas que está también en... Claro, Richard, sí. Por eso Peta jugó ayer y no había jugado el domingo pasado. Y Luis Cáceres fue el que apagó el incendio que se había generado en la saga. Y Jordan Santa Cruz fue comprado también ahora con el combo. O sea, los dos. Sí. Porque después volvieron. Paiva, por ejemplo, era un jugador que ya compró Olimpia hace mucho, estuvo en Olimpia y lo habían prestado. Pero cuando yo, por eso, ahora me voy a poner más de tu lado anterior, no del reconvertido, con el tema de Gorosito. Y es más de la gestión Brunote, porque había 2 nombres que ni siquiera te habló del clausura, porque el clausura fue express. En medio del torneo, ya con la pandemia, en la segunda rueda de la apertura, habían 2 figuritas, Pedro del Valle y Ramón Sosa, porque eran justamente los extremos, y cada partido de ellos decía, estos no van a arrancar el año en otros equipos. Indefectiblemente uno fue a Libertad y el otro fue a Olimpia. Entonces es más mérito de la directiva, y la respuesta que había dado él, más como televidente, se había percatado que tenía condiciones, y su mérito fue colocarlo desde el minuto 0 como titular. Carlos Rolón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, por los muchachos. Carlos, ¿se jugó el mejor partido de este torneo de apertura? Indiscutiblemente que fue uno de los mejores por el resultado, obviamente, ¿verdad? Dentro de todo, ganar, reconfortar bastante. Yo creo que hay todavía cosas que corregir y bueno, seguramente que en la semana lo vamos a hacer y tratar de sumar de a 3 y bueno, al fin y al cabo el trabajo de la semana para rendir el fin de semana y poder sumar de a 3. Carlos, ¿escuchaste la conferencia de prensa de Gustavo Costas?
No, la verdad que no. No la escuchaste. Porque se quejó muchísimo sobre el arbitraje y llegó a utilizar en un momento, ¿cuál fue la frase exactamente? Tirar todo para la mierda. Salir de la mierda de los fútbol. Sí, que considera él que Guaraní quedó sacado después de la expulsión. ¿Vos crees que fue bien expulsado o esto no es para sacarle méritos al Olimpia porque Guaraní quedó con 10, terminó ganando de esta manera? Y mira, Bruno, yo creo que no sé, el VAR está para eso, o sea que tampoco me gusta opinar demasiado del arbitraje. Ellos van a tener su criterio, ¿verdad? Obviamente, y así, ¿verdad? Yo creo que obviamente que influye jugar con uno menos, pero yo creo que hicimos un partido muy correcto. Desde el primer momento fuimos protagonistas del encuentro, así que nada, de mi parte yo muy contento por la victoria y nada, voy a empezar a trabajar pensando en el próximo compromiso. Carlos, el hecho de que vos hayas jugado como segundo marcador central, ¿fue algo charlado con Luis? ¿Era para que él salga más por ese sector donde Olimpia generó muchísima superioridad, por lo menos en ese primer tiempo? ¿Cómo fue el tema de quién iba hacia la izquierda, más sabiendo después lo que le pasó a Antolín? No, la verdad que el profe me habló a mí el viernes tarde, y me preguntó si no tenía problema de jugar de ese lado, ¿verdad? Que le dije que no, así que lo importante, como te dije, es ganar. La verdad que yo me enteré de que iba a jugar el jueves a la noche, porque cuando saltó ahí el caso de Antolín, ¿verdad? Y también el caso de Saúl. Yo venía de un parate de casi 13 días, entrené 3 días en la semana y bueno, le tuve que dar una mano al equipo, así que como te dije, todo se resume en la victoria y muy contento por eso. Carlos, felicidades por la victoria, muy amable. No, bueno, te abrazo. Gracias. Carlos Rolón, jugador del Olimpia. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción Master, agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595212891.000. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP superior que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Nuevos rones de Tres Leones, coco, frutos rojos, limón, morocuya, frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228, 632-490. Seguinos en el Facebook, Casa Marco, pasión por la calidad. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.l. Apostala, la pasión de siempre. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. En Cambios Irendagüet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominio.com y registra tu empresa.com. Desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre
sobre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Atención, regresó el ABC escolar para acompañarte en tus clases. Y este martes te regala cuadernos tapadura de 48 hojas, forro araña, en colores, como figura en la lista de útiles. Aparece cada martes con tu ABC. Apoya Faber-Castell, diario, más ABC escolar, más lámina gigante, más cuadernos, solamente a 10.000 guaraníes. Wilson, esto vamos a regalar ahora directamente. 10 llamadas. 41-51-730. 41-51-731. Te puedo entregar acá. Chun, haceme el favor, te pido. Si le puedo entregar esto a Wilson, va a anotar los 10 nombres de los ganadores, por favor, ya que vas a ir al sanitario. En privado, sí. Ahora, 41-51-730, 41-51-731. El premio espectacular para el retorno de los chicos a las clases. ABC escolar. Burocito al aire. ¿Se puede decir que tácticamente es el mejor partido desde su llegada al Olimpia? Incluso me refiero cuando estaban 11 contra 11. Sí, desde que nosotros llegamos, para mí, ya la semana había sido muy buena. La semana había sido muy buena y después se demostró dentro del campo de juego. Nosotros queremos jugar bien, pero queremos jugar para adelante. No queremos hacer 50 toques para pasar la mitad de la cancha. Nosotros nos gusta jugar bien y en todos los clubes que estuvimos siempre tratamos de poner jugadores de buen pie que jueguen bien. Olimpia tiene muy buenos jugadores y la verdad que se merecían ellos un triunfo así, pero principalmente como que vamos encontrando el rumbo. Esto recién termina en mayo, entonces no hay que volverse loco. Para jugar en el ritmo internacional de Copa Libertadores y eso, hay que jugar con ese ritmo, no como obtuvimos el campeonato, que fue importantísimo, pero el ritmo para jugar a nivel internacional es el que obtuvimos hoy. ¿Es este el rendimiento y el funcionamiento que quiere para su equipo? Sí, hay muchas cosas igual para corregir, tenemos que corregir, seguir corrigiendo. A mí no me gustan tanto los equipos mecanizados, que ya al contrario sabe todo lo que hace constantemente. El equipo tiene que tener la variante de jugar con 3, de jugar con 4, de jugar con 5, porque está demostrado que el Barcelona ha jugado toda la vida así, pero que llega un momento que le agarran la mano. El Liverpool exactamente lo mismo. Los contrarios te estudian y vos tenés que tener una variante de juego, pero bueno, como todo se requiere tiempo. Nosotros no alcanzamos a llevar 3 meses de trabajo todavía. Entonces hay que estar tranquilo y estamos muy bien con la comisión de fútbol, muy bien con el presidente, con un objetivo completamente claro, que llegar a mayo, si Dios quiere, para campeonar y ver y tratar de pelear la Copa Libertadores. ¿Qué evolución notó en su equipo con la introducción en el 11 inicial de 5 variantes? ¿En una victoria que se convierte en la primera aquí en 25 años? Bueno, un montón de cosas. En la semana ya había sido muy buena, como te dije, mayor fluidez en el juego, tanto interior como exterior, pero es como todo, porque ganamos y hicimos 5 cambios. Si perdíamos, nos hubiesen dicho, perdió el rumbo, hizo 5 cambios. El resultado siempre, para mí sería muy fácil, pero yo no soy así de vender y de, sí, ganamos por esto y por... Yo no, como digo yo, es el cuerpo técnico nuestro, es de trabajar y de que tenemos muchas cosas para mejorar todavía y que tenemos que seguir mejorando. Para el segundo gol, ¿es el estilo de salida que intenta plasmar en campo, rápido, con pocos toques? Sí, nosotros tratamos de inculcarle a ellos. Ellos vienen con una mecanización de que hace un tiempo largo que venían haciendo lo mismo y es difícil cambiar el chip de un día para el otro. Pero bueno, la verdad que hemos encontrado un grupo de trabajo extraordinario, unos compañeros de trabajo, los jugadores extraordinarios que se brindan y bueno, por suerte hoy es un partido nada más, así que tenemos que tener regularidad en el tiempo para decir sí, ahora sí. Tuvo varios retornos que aún no estaban al 100%, sin embargo cumplieron bastante bien. ¿Cree
¿Querés resaltar la actuación de alguno en este momento pandémico? No, de todo. Le dedicamos el triunfo a Antolini, a Alan, que están con COVID. Pero nosotros de la primera fecha que tuvimos durante 3 partidos, 5 jugadores con COVID. Y el primer partido debutaron 7 jugadores que no habían jugado nunca en Olimpia. Entonces es lógico que se requiere un periodo de adaptación. En 4 partidos nos hicieron un gol de penal. Hace 3 partidos que no nos hacen goles. Eso también es importante, la seguridad defensiva, porque el fútbol se juega con 2 arcos, no con uno solo. El esquema táctico fue similar al del año pasado cuando se le lesionó Jorge Rojas justamente contra Guaraní. ¿Es este el estilo que quiere para su juego? No, la otra vez cuando jugamos teníamos lesionados los 9, entonces por eso jugó el Pollo como delantero central y jugaron los otros por afuera. Ese partido habíamos jugado 4-1, 4-1 y ahora no, jugamos 4-2-3-1 como normalmente venimos jugando. ¿Es este el repunte de Olimpia y es este el equipo que usted siempre quiso y no pudo contar con ello desde el inicio de la apertura? Habíamos practicado de una forma durante toda la pretemporada y nos agarró a 5 jugadores la semana previa de COVID. Y bueno, era lógico que se sufriera un cambio, como dije anteriormente. 7 compañeros nuestros tuvieron COVID y es mucho. Ahora tuvimos 2 en una pandemia que no constantemente a todos, ahí escuchaba de Libertad, 12 de octubre, a Cerro también, nos golpea a todos y es completamente lógico. Lo más importante, que es lo que nosotros hablamos con los chicos, que ellos estén preparados y que en cualquier momento le va a tocar. ¿Le parece que el equipo tuvo más dinámica en el mediocampo hoy con la presencia de Brian Ojeda? Sí, más fluidez, el equipo más corto, no recuperamos la pelota tan atrás, recuperamos la pelota más lejos, corrimos mucho más para adelante que para atrás y esa es la idea. Olimpia hoy cortó una racha de 25 años sin ganarle a este rival en este estadio. Su equipo también se convierte en el conjunto que menos goles recibió en el campeonato. ¿Qué sensaciones le dejan estos datos a su persona? Contento por el equipo, que tenemos que seguir creciendo y mucho, que hay que tener los pies sobre la tierra y es un partido nada más. Ahora, si nosotros hablamos de una racha de muchos partidos, entonces sí, uno se tiene que poner contento y seguir, pero bueno, esperemos seguir por esta senda que requiere tiempo en cualquier trabajo. Siempre digo lo mismo, cuando gano, cuando empato, siempre digo lo mismo, aún saliendo campeón, se requiere tiempo. Yo sé que los tiempos de un gigante como Olimpia son menos, pero salimos campeones hace 20 días, entonces tranquilo que vamos bien. Para usted, colectivamente, ¿fue el mejor partido desde que asumió en Olimpia? ¿Y cómo califica el trabajo de Carlos Rolón y Luis Cáceres, que hoy, por primera vez, jugaron juntos? Sí, de todo el equipo en general. Sería completamente injusto si hablara de alguien en particular. Yo creo que todos han tenido un rendimiento muy bueno. Funcionamos muy bien como equipo. Y eso es lo que busca un entrenador o un cuerpo técnico, que aparte los que entraron también entraron bien porque nos estaban llegando por la derecha, y cuando entró Tito con Rodrigo y Néstor, el equipo también le sirvió. Entonces nosotros tenemos que luchar para que estén todos parejitos, para que el que le toque jugar lo haga bien. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Bueno, impresionante la cantidad de gente que llamó por la ABC escolar. Ganaron Miguel Mendoza 513, César Areco 119, Mariano Báez 307, Fernando Duré 873, gracias Wilson y Fabio. Méndez, Ricardo Méndez 446, Nazaria Maciel 781, Emilio Rodríguez 299, Lorenzo Ortiz 354, Rubén Barreto 460 y Estela Benialgo 404. Mañana no se olviden, diario más ABC escolar más lámina gigante más cuadernos, solo por 10.000 guaraníes. Impresionante lo de ABC escolar. Bueno, está el audio VAR de la jugada de Maciel contra Otálvaro.
Después de 5 menciones con Edgar, AudioVar, la APF ya puso a disposición. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. La mejor Skinfa es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. En estas épocas que estás buscando juguetes inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista sobre Avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Con el Beer Cooler Midea, disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrar el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Represente, distribuye Britam Sociedad Anónima. Ya tenés tu propia guampa, llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas cuña guapa, pantalón limón, menta y boldo y compuesta. En este verano que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Vamos a la jugada polémica. AudioVar que publica la APF, jugada de Maciel, Otálvaro, expulsión del jugador de Guaraní. Posible falta. Sí, ya. 20. Cuidado. La 20. Forma. Ojo. Te pisa el pie. Encima del tobillo. Quiero ver. Dame velocidad adelante, normal. Adelante. Sí. La fuerza. Segunda vez, quiero que te calmes, Tiene otro ángulo. Allá hice lo mismo, quiero que te calmes. Mario, ¿cómo dice la jugada? No voy a estar de acuerdo contigo. Yo no vengo a estar de acuerdo contigo acá. En todo momento. Pero sí igual voy a hablar. Estoy hablando bien ahora. En el tobillo, más o menos. Ok, Julio, para mí no intenta sacar van a ver. el pie. Yo veo que le pisa con los tapones. Con intensidad alta para mí. Media alta. Sí, con todo el cuerpo, eso justamente la fuerza del cuerpo. Con toda la, sí. En ningún momento él intenta sacar. Él dejó para mí el pie. Él dejó para mí el pie ahí. Un rato ahí. ¿Qué tal la cabina? Acá estamos. Llámale. Mario. Llámale. Sí, estaba. Vamos a traerle más. Escucho. Sí, esa doy. Mario. Brusco grave, posible. ¿Tiene más tiempo? Te recomiendo un Zócalo 10, Zócalo 10. Por posible juego brusco grave. Pablo. Acá está Mario, está conmigo. Punto de contacto, intensidad. Ahí deja. Mario, el punto de contacto es encima del tobillo. Sí. Ahí el punto de contacto. El jugador en ningún momento trata de sacar el pie. Bien. Ahí te muestro cómo está. Pega con los tacones. Sí, los tapones encima. Sí. Ahora ahí te muestro looping. Que pase. Dale, hacemos un looping. Closat. Vamos, hacer un looping de eso. Deja que pase la jugada. Closat también tengo, Mario. Sí. Closat. Una imagen más quiero. La closat, ok. Número 20, cambio la tarjeta roja. Por juego brusco grave. Le pisa encima de la canilla con la taquilla. Ok. Correcto, Mario. Tiempo real. Número 20 aquí, por favor. Ese tipo de Mario. Amarilla no va. Ahí en roja. Andula la amarilla o con roja. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, hay frases que quedan, Tapón y después nunca quiso sacar, dijo. En un momento dado alguien del VAR. Yo voy a eso. O sea, entienden que había tiempo para sacar y es el mismo movimiento. Pero más de pleno, ahí te me dijo, eso es de completo. No, es que, a ver, pero estamos hablando de otro. Si es un movimiento, si estás completando el movimiento, porque si vos decís, mira que no quieres sacar, es porque vos tenés tiempo para sacar.
y yo recurro a la de Bangioni. Bangioni tenía tiempo también, sí, la idea. Aquella es porque dijimos, está bien, porque es completar un movimiento natural. Pero si los del VAR entendieron que después de vos hacer el enganche y Otávaro saca el balón y queda el pie allí, vos tenés otra de tiempo, yo creo que se va a dejar un precedente. Y esto uno nunca sabe porque no sabe si para Elizondo y Silva esto está bien o está mal. Vamos a analizar Cerro Guaireña, después los resultados, la tabla de posiciones y próxima fecha del campeonato. Chiqui, alza al aire y hablamos del Cerro Porteño Guaireña. El juego yo creo que no hace falta mucho comentario, es muy sencillo. Teníamos el primer tiempo controlado, jugándolo de muy buena forma. Después, raramente, y eso lo vamos a evaluar con ellos en la semana, cuando comencemos a trabajar para el clásico, porque nos quedamos en un lapso muy importante, porque la idea era seguir jugando de la misma forma, porque habíamos predominado muy bien, ocupando todos los espacios, agrandando la cancha, y faltando 5 minutos nos empatan el partido. Veo que se va a centrar toda la conferencia en eso, porque fue lo que todos vimos. Por un lado, yo creo que porque comenzamos a perder precisión con el manejo de la pelota, dejamos de defendernos con la pelota cuando era necesario, y las que creamos de contraataque en algunos momentos del segundo tiempo las desaprovechamos. Las otras más profundas seguramente saltarán ahí en la semana de trabajo, así como dijo. Yo creo que hizo un partido bueno dentro de las características que Aldo tiene. Hacía mucho que no participaba con el equipo, ha jugado muy poco, creo que es su primer partido arrancando de titular, y eso, hay que ir viéndolo. Ha aparecido esta oportunidad por la molestia de Ángel muscular, y vamos a seguir trabajando con él, como tenemos que hacer con todo para mejorar un poco estos lapsos que tuvimos en los últimos 2 partidos. No nos costó mucho porque prácticamente Marco y Oscar prácticamente son 2 futbolistas titulares que normalmente juegan, participan del equipo, ya sea de inicio o en parte de ellos del partido. Así como dijimos, Aldo, el que hacía mucho no podía hacerlo, hoy tuvo su chance, y los 4 están bien. Creo que uno solo tiene síntomas, el resto de los 3 son asintomáticos. Me dejó preocupado el parate que tuvimos, así como dije, no pedido por el entrenador, y en gran parte ya al final forzado por el rival, pero en varios momentos parecía que nosotros lo hacíamos por sentirnos cómodos, no podíamos de vuelta salir a presionar alto o tener la posesión de la pelota, usarla bien como lo hicimos el primer tiempo, llegando por los costados, creando chances, haciendo participar a los laterales, a los extremos. Esa fue la parte más preocupante para mí del partido de hoy. Y es difícil definir un solo factor. Yo creo que van a, así como dije en la primera pregunta, van a saltar algunas cuestiones, varias que ya tenemos nosotros en la cabeza, sobre los cuales tenemos que insistir, trabajar y evidentemente mejorar, porque teníamos un partido, ya teníamos que confirmar esos 3 puntos y se nos escaparon 2 que nos pueden complicar a futuro. No, en ningún momento, ni ahora, ni antes, ni nunca. Normalmente buscamos mantener nuestro predominio sobre los adversarios, buscamos hacer presión alta, buscamos forzar la jugada a nuestro favor, predominando con los pases bien hechos, filtrarlos, salir con velocidad. Así como ya dije, nunca hubo una orden mía ni nadie del cuerpo técnico en relación a meternos atrás y esperar jugar de contra, por ejemplo, con el resultado conseguido. Yo creo que fueron circunstancias del partido de las cuales nos embarramos, no pudimos salir y al final nos costó muy caro. No, nadie subestima, no estamos para subestimar. Los rivales también tienen piernas, tienen cabeza, tienen cuerpo, juegan. Lo han hecho siempre antes de jugar con nosotros, contra otros rivales. O sea, no es que nosotros seamos
el super equipo y que porque nos empatan o nos ganan en algún partido esté todo mal. Sí hay cosas que corregir, evidentes, que todo el mundo lo ve, y nosotros más todavía que estamos en el día a día con los jugadores, pero subestimar ni ningún tipo de esas situaciones no va de la mano con el trabajo que realizamos nosotros con los equipos en donde estamos. Yo creo que por más tiempo en el segundo tiempo adelantar las líneas, seguir controlando el juego con la pelota, porque nosotros eso es lo que mejor hacemos, y hay ciertas cosas que nos cuestan cuando pasa mucho tiempo y no conseguimos seguir haciendo eso. Hay algunas cuestiones que nos cuestan por característica, por físico, por maneras de jugar. O sea, hay un sinfín de cosas ahí que tenemos que herir de otra manera al adversario y no así como pasó, como dije, en gran parte del segundo tiempo. La defensa juega bien cuando el medio y el ataque colabora, cuando el todo está haciendo su tarea en gran forma. Nosotros pregonamos con ellos siempre un trabajo de conjunto y no darle la responsabilidad solo a un sector del equipo. Pareciera ser que cuando ocurren en las últimas jugadas en algún sector defensivo que solamente la culpa es individual, pero en realidad el criterio defensivo u ofensivo depende mucho del trabajo grupal. Sí, yo creo que el club ya hizo también su manifestación. Nosotros participamos de esos comentarios con los dirigentes del departamento de fútbol. El club hizo sus consultas, creo que había el presidente en la reunión de presidentes con la propia Asociación Paraguaya y su departamento médico. Luego creo que envió un comunicado. Estamos muy preocupados, seguimos muy preocupados porque el cuidado nuestro intenta ser lo más completo posible y realmente yo creo que hubo algunas cuestiones que no fueron manejadas en buena forma y nos afectaron a nosotros con los 4 contagiados hasta ahora. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. ¿Cuál es tu título del empate de Cerro Guaireña? Historia repetida. No, pero dosis repetida. Dosis repetida. Bueno, está bien. ¿Dani? Y queda como antecedente, pero fíjate, sacando lo de Guaireña, ¿cuándo fue la última vez que a Cerro le hacen lo que le hicieron ayer? Y hace mucho, yo no recuerdo. Por eso, Cerro... y en la transmisión por eso dijimos, mira que en el 2-0 hay un antecedente, pero yo creo que es porque se trata del mismo rival y el mismo contexto. Cuando Chiqui dice, porque cuando cerramos la transmisión, le digo a Federico, capaz se tarde la conferencia y hubo tardanza. Y creo que Chiqui es el tema de lo que hace rato hablamos, los códigos. Yo creo que habrá dado cafecito, pero después cuando dice durante la semana vamos a ver qué es lo que pasó. Yo creo que es el primero en saber qué pasó, porque si vos analizás lo que fue la postura de Cerro en el primer tiempo y la postura en el segundo tiempo, no tuvo absolutamente nada que ver. Y ahí entonces uno llega a la conclusión, el equipo se confió en el 2-0 y yo creo que ya estaba pensando en el clásico. Federico, ¿cuál es tu título? Y yo tenía tiempo de historia repetida. Yo decía que los milagros muy pocas veces se repiten, pero este se repitió, ¿verdad? Porque fue un milagro, después de todo. Vimos una Guaireña muy parecida a la de Olimpia, que tenía dentro de la pelota del área, pero no pateaba a nadie, un equipo que no lastimaba en ningún momento, y que en 3 minutos te haga 2 goles, fue una cosa impensada. Lo que venimos hablando antes del partido es que la dupla defensiva ya no es tan segura como antes. Sí. Y ayer nos tuvo el Pulpito, que también bajó. Antes el que era impasable, ahora lo pasan, ni hablar de Patiño. Y ayer quedaron varios rebotes dentro del área de Cerro en el primer tiempo que Guaireña por esa cosa no saber aprovechar, no sabía. Y hubo un cambio de hombre, me parece importante, ¿no? Parra. Pero en defensa, Chiqui, 2 jugadores importantes. El caso de Jiménez. No estoy atacando a Chiqui. Espera, ¿no estuvo Enzo Jiménez? No. No estuvo Lucena Cardoso. No estuvo Pulpito Duarte. Son claro. 3 jugadores. Sumale que lamentablemente para él la carta de presentación de Maíz fue mala. Sí. Porque así como uno habla de la expectativa sobre algunos chicos,
había expectativas sobre Maíz y fue mala, y él se habrá dado cuenta porque en el segundo tiempo ya perdió muchas pelotas. El primer tiempo sin trascendencia, y él se enredó. Fue clave para el primero. Claro, en su zona, él pierde la pelota y viene el pase al vacío para Fernando Romero, y ahí está, ¿verdad? El tema de los cambios. ¿Cómo te sale? De un equipo que no pateaba al arco ni en forma favorable cuando le quedaba un rebote, entran dos, Fernando Romero, Lito Duarte, que Fernando Romero tiene recuerdo haberle marcado 2 goles en 3 minutos a Olimpia, el último partido de Garnero, cuando se le dan vuelta a Olimpia, y Duarte ya sabemos. Entonces por ahí pasaron las dos cosas, pero Cerro Porteño tiene varias cosas que apuntar, y ayer decía yo cuando terminaba la transmisión, el hecho de que aquí no sea todos los partidos la gran figura, también habla de una cierta falta de mecanismo que no están dando de mitad de cancha hacia adelante, porque todos recaen aquí, si él no está, no pasa nada. Estamos con el presidente Guaraní, Juan Alberto Acosta. Presidente, un gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola Bruno, un gusto para mí también. Bueno, la sensación sigue siendo amarga después del partido, presidente. En un mar de sal. Mar de sal. Vos sabés que escuchábamos recién el VAR. Sí. No sé si ya lo escuchaste. Algo escuché. Pero te escucho. No, dice, hay dos frases que rescatar de lo que se escuchó del VAR. Sí. Dice, nunca quiso sacar el pie, y después otro que dice, ¿cómo fue la palabra textual que utilizó, muchachos? Yo veo que le pisa con los tapones, con intensidad alta para mí. Media alta. Intensidad alta, con los tapones, y que nunca quiso sacar el pie, dice. Con todo el cuerpo. ¿Escuchaste, presidente? Sí, escuché. Pero nos dice que también se fue con los tapones el colombiano, ¿verdad? Y fue una disputa de pelota donde él, ¿verdad?, al levantar, pisó ahí, perfectamente le pisó, pero no era para roja, eso en una disputa de pelota. Pero vamos a tomarlo por ahí, no hay problema. ¿Quién está en el VAR? Samaniego. ¿Qué podemos esperar de él? ¿Qué podemos esperar? Entonces, y ahí VAR también. Pero vos decís por su pasado al sacar una amarilla y cobra una falta parecido, calcado de una jugada anterior, una fecha anterior. Entonces, ¿dónde estamos? Punto número 1. Yo te voy a dar los puntos y ustedes después analicen y digan como quieran, Bruno. Yo no puedo estar discutiendo, pero punto número 1. Punto número 2. Pero ¿sabes qué? ¿Te puedo interrumpir, presidente? Cuando hubo el penal para este jugador, el volante, que aparentemente como que es un choque de hombro. ¿De Florentín vos decís? De Florentín. Aparentemente, y se nota bien en una repetición donde con la rodilla por detrás le estabiliza. Y eso es trabajo del VAR, de llamar el VAR al árbitro y decirle, fíjate, también, como le dicen, la pisó fuerte y bailó lambada y todo lo que quieran, ¿verdad? La misma cosa fue Y en otra ocasión, cuando le pisaron al colombiano, tampoco hubo llamado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar? Se nota, pero a kilómetros de qué es lo que quieren hacer. Presidente, cuando vos decís quién estaba en el Barça Maniego, ¿qué podemos esperar? Es un poco el recuerdo que vos hablás de los antecedentes de él. Pero no solamente de un solo caso, de varios, inclusive que a ustedes les escuché, ¿verdad? En varias ocasiones por Samaniego. Entonces, ¿cómo puede seguir arbitrando a este señor? ¿Cómo puede estar dentro de ese departamento? ¿Vos te acordás vos te estás acordando aquel 2011 lo de Luis Neri Caballero? A eso más o menos estaba apuntando, ¿verdad? Pero no solamente eso, Bruno, es lo que te estoy diciendo. Ese es el caso más chistoso, ¿verdad?, en el mundo deportivo, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer con Díaz de Vivar? Guaraní, ¿qué va a hacer? Va a presentar la nota de salida de estos árbitros. ¿verdad? De los dos. Sí, señor. Y en caso de que esto siga con o se minimice y sea una falta leve o lo que sea, y le dé una fecha y después en el siguiente se están riendo otra vez, nosotros vamos a sacar la confianza que teníamos depositado en el departamento de árbitros. La confianza a Elizondo.
Así mismo. Presidente, ¿y Olimpia es ayudado siempre? Bruno, vamos a dejarnos de... No, te pregunto, nosotros no tenemos nuestra opinión acá, presidente, pero yo te estoy entrevistando a vos y... ¿Sabes que me querés tener de boludo? ¿Cómo? Y querés hacerme decir cosas frente a... No, presidente, yo te respeto mucho, ¿cómo voy a hacer las cosas como tiene que ser? Aparte vos no sos nene de pecho, que yo te voy a inducir, presidente, vos sos más vivo que yo. Estamos haciendo un mal al fútbol. Estamos haciendo un mal, si nosotros esto no limpiamos, no llevamos para limpiar a él, siempre vamos a hacer y vamos a flaguearnos porque la selección no clasifica y porque no se va en el mundial y una serie de cosas y van a estar echando lágrimas. Estamos haciendo un mal al fútbol entre todos, periodistas, directivos, todos. Mira que acá en la mesa, Chum, por ejemplo, dice que no era para Roca, era una amarilla y se acabó la historia. No, pero por tu pregunta, yo te digo, pero presidente, si quieres contestar, vos sos mucho más inteligente, por favor, yo te digo, y tenés años también en este tema. Claro, yo lo que te pregunto, nomás, en todo caso, mira, si no querés decir Olimpia, yo te digo, los grandes a veces, Olimpia y Cerro, son más ayudados. Olimpia siempre ha ayudado. Olimpia siempre ha ayudado. Sí, señor, así mismo es. Ustedes vean el porcentaje de gente que están arbitrando, hacia dónde simpatizan, cuál es su pasión, qué colores. Entonces, todo eso se tiene que tener en cuenta cuando se está teniendo un departamento, un equipo de árbitros, un plantel de árbitros, ¿verdad? Y hay árbitros que pueden ser simpatizantes de ese club, pero tiene la delicadeza de hacer valer su profesión. Claro. Presidente, el técnico Gustavo Costa estaba muy enojado. No sé si charlaste vos después del partido con él. Él sí estaba muy enojado. Yo no lo he visto nunca tanto así. Habló incluso, mandemos toda la mierda, no sé. Bruno, ¿cuándo jugamos nosotros? El sábado, ¿verdad? Sí. Y ahora no me está escuchando tranquilo. Sí. Yo sigo enojado. ¿Y qué será Gustavo esa noche? Es que yo te digo, le estuve comentando a un colega tuyo que en el entretiempo tuve que salir, abandonar el estadio, impotencia, porque decir cosas o hacer cosas, entonces para mantener un poco el equilibrio, lo más sano que hice es salir y irme a la casa. ¿Ya preguntaste el resultado final nomás después? No tuve otra opción que venir a ver otra vez en la tele. Vine, te fuiste a ver otra vez. Por poco no pateé la tele también, o sea, yo me iba a hacer daño económicamente. Bueno, qué bárbaro. Dani Federico Ariel, el presidente de Guaraní, Juan Alberto Acosta. Sin caser está hablando, ¿no? Sí. ¿Está bien? Yo me quedé impactado porque viste otra categoría de cuestionamiento de los árbitros que son árbitros olimpistas, es lo que hay muchos árbitros olimpistas, lo que uno puede deducir, presidente, entonces. Y saquen sus conclusiones. Y hagan investigación. Ustedes son capos investigando, Ariel. Y después, presidente, en lo futbolístico, más allá de este caso puntual, ¿cuál es tu análisis? En lo futbolístico, hasta que nosotros estábamos perdiendo el 1-0, porque esto puede cambiar, ¿verdad? Inclusive con 10 hombres, ¿verdad? Pero ¿cómo se siente el jugador en ese momento cuando te hacen este tipo de falta y te expulsan a un jugador? A todo el plantel totalmente le saca el quicio. Uno ya no hace como tiene que hacer, entonces suceden cosas, especialmente con un plantel como el que tiene Olimpia. Vos podés perder también sin problema, pero no de esta manera, de la forma como quieren seguir haciendo. Yo no digo que Olimpia está detrás de esto, ojo, yo me estoy diciendo al arbitraje, pero siempre está teniendo ese tipo de ayuda. O las simulaciones, Olimpia debería tener 15 tarjetas amarillas más en lo que es el plantel, ¿verdad? Por las simulaciones que hacen. Pero nunca vamos a ver, pero sí nuestros jugadores, porque es impresionante. Uno no quiere mirar solamente lo que le está perjudicando a uno y llevar agua a su molino, sino de lo que se ve. Yo te estoy hablando de otros partidos también, no solamente contra Guaraní. Y ahí no solamente Olimpia, porque yo mismo le digo a los jugadores, usted que les cobre el árbitro la simulación, que les cobre, porque no es el tema de estar simulando, eso no es estar
o estar en una buena competencia y nosotros, porque eso es lo que nosotros nos acostumbramos y cuando salimos afuera no nos dan pelota. Presidente, te puedo decir algo, vos sabés que, claro que respetamos mucho lo que vos estás diciendo y te estamos escuchando atentamente, pero no te puedo decir la fuente, ¿verdad? Pero me dice un dirigente del Olimpia que vos te estás plagueando como siempre y que tú no tenés plantel, que vos no hiciste incorporaciones y que estás queriendo tapar lo que quieran. ¿Cómo? Perdón. Pueden decir lo que quieran, que van a ir tratando de descubrir esto o minimizar lo que sea. Plantel me sobra, con esto nosotros le podríamos haber ganado con este plantel sin problema. Pero ¿por qué se llegó a esta instancia? ¿Por qué se llegó a esta instancia? Justamente para no entrar en competencia en ese partido y poder sacar un resultado bueno. Es lo que yo veo. Y me da el derecho a pensar de esa manera. Porque te dije los dos penales, el penal que no cobró y donde tenía que también verse el VAR con el tema cuando le pisaron la Rentería. No hubo eco. Rentería. Sí. Bueno, presidente, ¿y cómo van a hacer con la roja? Porque al final anuló la amarilla y es roja directa. ¿Van a pedir la revisión también de esa tarjeta? Vamos a pedir la revisión, vamos a presentar y vamos a pedir la anulación. Ah, la anulación luego de la roja. Sí, señor, como corresponde. Gracias por atendernos, presidente, como siempre, fue muy amable. Gracias a usted. Juan Alberto Acosta, presidente del Club Guaraní. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Olimpia siempre ha ayudado. Olimpia siempre ha ayudado. Sí, señor, así mismo es. Ustedes vean el porcentaje de gente que están arbitrando, hacia dónde simpatizan, cuál es su pasión, qué colores. Entonces, todo eso se tiene que tener en cuenta. Guaraní, ¿qué va a hacer? Va a presentar la nota de salida de estos árbitros. Ah, de los dos. Sí, señor. Y en caso de que esto siga con o se minimice y sea una falta leve o lo que sea, y le dé una fecha y después en el siguiente se están riendo otra vez nosotros, vamos a sacar la confianza que teníamos depositado en el departamento de árbitros. La confianza de Elizondo. Así mismo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Nueva generación de equipos de Frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos vesiculars y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed con el respaldo garantizado de la yuteña Sociedad Anónima. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri, elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi, hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi, hay fiesta. Fortín y su racha imparable después de los históricos premios a nivel mundial. Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos, con el primer puesto en recordación, uso y preferencia. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas por Volta Clases con los mejores precios del país y sin entrega inicial en impresoras. Escucha esta super oferta: impresora Epson Full Color, precio normal 18 cuotas de 264.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras
redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos goleadores implacables. Prefieren Lactolanda, disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 gigas te quedas solo en 40.000 guaraníes? Hacelo ahora y paga 60% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambio, cambiate a Claro. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar realmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751, al WhatsApp 0992-221-685. Muy bien, lo de Cerro Guaireña. ¿Qué más sobre Cerro Guaireña? No, y que se quedó Cerro en el segundo tiempo y que ya es realmente preocupante cuando lo atacan a Cerro. Me parece que yo, a diferencia de Federico, entendiendo también que hay cierta dependencia por Claudio Aquino, si fuera Arce, me preocuparía más de mitad de cancha para atrás. Yo no dije que esa no sea la preocupación mayúscula, dije que hay una dependencia de Aquino también en el Cerro Porteño. De hecho, hace bastante tiempo estamos diciendo, Ariel, que la dupla Patiño-Duarte ya no tiene la confiabilidad de antes, desde el primer partido. Te crea situaciones, te convierte goles en cada partido. Azores hizo 3. Entonces, de mitad de cancha para arriba no existe tanto el problema, por lo menos. Pero de equipo más importante le cuesta, Pero te hablo de Libertad, por ejemplo. Yo te digo, Federico, y perfecto, coincido perfectamente el tema del lo que puntualizaste en cuanto a los defensores. Pero para mí también el déficit está en el funcionamiento colectivo defensivo de mitad de cancha para atrás, porque este Cerro está distante de lo que era el equipo Cerro campeón, donde eran todos obreros, todos corrían y costaba una enormidad a los rivales abrir brecha, y no solamente defensores, sino que de mitad de cancha para abajo. Te percataste que en la conferencia, cuando le hacen esa puntualización defensiva, Arce menciona que la defensa va a rendir cuando también el medio campo. Claro. Y es una ecuación que siempre hacemos, ¿verdad? Claro, o sea, porque el tema que no se lo culpa de la defensa. Si la defensa la agarran en línea y vienen libre con pelota porque el medio campo está fallando. Sí, y lo que pasa es que también hay situaciones excepcionales. Ese intento de Marcos Cáceres de querer salir jugando en el segundo tiempo, ahí no tiene nada que ver el tema de coordinación o lo cohesivo que puede estar un equipo. Allí sí entra, me parece que en la categoría de este partido ya lo tenemos ganado. Dani, una alerta, discúlpame, anterior fue el partido con Luqueño. Es que Luqueño en los últimos 10 minutos le generó 3 situaciones clarísimas. ¿Verdad? Fue parecido a lo de ayer. A ver, lo que pasa es que si va a agarrar los 4 partidos, quizás hay que sacarlo de Libertad porque se perdió luego. Pero vos encontrás que Sol en ese primer tiempo, Luqueño después del 1-0, y ayer porque creo que ahí también Trovadio saca pecho y dice, espera, no se queden solamente con los últimos 5 minutos, nosotros tuvimos 2. La situación de Rosalino en el primer tiempo debió terminar en gol. Y a lo que vos decís, una pelota era ahí sí la defensa por ejemplo perdió una pelota. Lo último, o sea, cuando hablábamos acá de la dependencia, cuando nos preguntamos ¿cuándo fue la última vez que en un partido de Cerro la figura no fue fue alguien que no era Claudio Aquino? Yo lo que veo es que sí, Claudio Aquino está en un estado de gracia, pero me parece que muchos, no te digo que se esconden, pero pasan desapercibidos cuando no han jugado de para 7 para arriba. Vos ves los últimos partidos de Pachi, de Cureí, del propio Enzo, y no te digo que deban jugar igualito a él, pero creo que termina eclipsando algunos rendimientos bajos que han tenido ellos. Atención, olvídate de los billetes y las monedas con tu Más Tarjeta. Compré y recarga tu Más Tarjeta en Supermercados Stock, Super 6 Villa Postal Global y con tu quinielero amigo de tu Quiniela TT. Descarga la app de Más Tarjeta Billetaje para conocer los puntos de venta y recarga habilitados. Para más info, seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como Más Tarjeta PY. Más Tarjeta, nos movemos juntos, nos movemos más. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro y que una compañía te
respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565, casi Cerro Cora. O llámanos al 021-492-811. Viví la experiencia del primer All Inclusive en Paraguay. Programa tus vacaciones en el All Inclusive del Yad y Golf Club, pagando con tu tarjeta de crédito de Visión Banco. Tenés 15% de ahorro y 12 cuotas sin intereses. Para reservar tus paquetes, comunicate al 021-906-121. En Visión Banco, vos estás primero. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad en las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítalos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa. Máximo respaldo a su inversión. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades como el sabor y sus aromas. Pilsen, recién hecha desde 1912. Olimpia siempre ha ayudado. Olimpia siempre ha ayudado. Sí, señor, así mismo es. Ustedes vean el porcentaje de gente que están arbitrando, hacia dónde simpatizan, cuál es su pasión, qué colores. Entonces, todo eso se tiene que tener en cuenta. Son árbitros olimpistas, es lo que hay muchos árbitros olimpistas, lo que uno puede deducir, presidente, entonces. Y saquen sus conclusiones. Y hagan investigación. Ustedes son capos investigando. Bruno, ¿cuándo jugamos nosotros? El sábado, ¿verdad? Sí. Y ahora no me está escuchando tranquilo. Sí. Yo sigo enojado. ¿Y qué será Gustavo esa noche? Es que yo te digo, le estuve comentando a un colega tuyo que en el entretiempo tuve que salir, abandonar el estadio, impotencia porque decir cosas o hacer cosas. Entonces, para mantener un poco el equilibrio, lo más sano que hice es salir y irme a la casa. ¿Le preguntaste el resultado final nomás después? No tuve otra opción que venir a ver otra vez en la tele. Te fuiste a ver otra vez. Por poco no pateé la tele también. O sea, yo me iba a hacer daño económicamente. Un día como hoy, 1981, Diego Armando Maradona debutaba con